Hola, hola, nuevo domingo de fútbol, nuevo domingo de Carrusel Deportivo Coruña. Ya estamos aquí y, ojo, nueva etapa para el Depor. Los nuestros tienen que demostrar sobre el verde sí o sí. Se acaba el tiempo tras el cambio de rumbo en los despachos. Hoy, Depor Guijuelo se juega en Carrusel Deportivo Coruña. Y lo hace con Javi Rodríguez en el control técnico. Hola, Olita. Dando voz a oyentes y a anunciantes, Teba Chacón. Con los comentarios del Mr. José Luis Lemos, la narración desde Riazor de Adrián Candal y la dirección de Fran Hermida. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña, muy buenas tardes. Aquí estamos cumpliendo el ciclo del deportivista. Ya sabéis cuál es. Día de partido, decepción. Al día siguiente no quieres volver a ver un partido del Depor. A golpe de miércoles te van entrando las ganas y unas horas antes del partido tienes en la cabeza aquello de ¿a qué aún va a ser hoy el día de cambiar de rumbo? ¿A que hoy empezamos otra vez a levantar el vuelo? Pues en esas estamos, a puntito de que ruede el balón y con el deportivismo convencido de que hoy va a empezar una nueva etapa. Porque hoy hay una nueva etapa en el palco. Ahí va a debutar Antonio Couceiro a frente del Depor, de un Deportivo donde ya pilota la nave sin ningún género de dudas a banca, el principal accionista. Y luego queremos estar convencidos de que también vamos a empezar una nueva etapa porque van a llegar por fin los resultados. La primera victoria de Rubén de la Barrera, que el Depor va a ser capaz de marcar un gol que ya ni nos acordamos de cuándo fue el último. Y porque además hoy toca revolución. Somos muy de revolución y por lo tanto hoy el 11 del Depor se ha abonado a la revolución. Nos lo va a contar en nada Adrián Candal, pero 11 con muchas novedades y se supone que para buscar con jugadores distintos resultados bien diferentes. Nosotros no queremos que haya una gran revolución entre nuestros oyentes, ¿eh? Sabemos que tenemos muchos y queremos que estén todos ahí al otro lado y además participando. Y por cierto, Teba, ¿sí? Si aún hay alguno que no esté por ahí, recordamos, tenemos sitio, ¿eh? O sea, aquí caben todos, ¿eh? Y más. Hombre, claro que caben todos porque tenemos además, los podemos tener desparramados por diferentes sitios, los podemos esperar en Twitter, también los esperamos en el WhatsApp, en el 626-238-118, en Twitter somos @carruselcoruna o en el directo de el canal de YouTube de Coruña Deportiva, no, de Carrusel Deportivo Coruña. Pues si el Depor os enamora o de quién en este partido para conseguir una victoria, o pues desde dónde nos escucháis, si estaba rico el cocido, pillines, pillinas, nos podéis contar lo que queráis. Vamos a estar pendientes a lo largo de toda la retransmisión y os vamos a ir leyendo con vuestros mensajes a través de todas esas vías. Podéis ver además, como os decía, la radio por dentro a través del canal de YouTube de Radio Coruña. Jornada importante para el Depor, de puertas abiertas siempre en Carrusel. Y bueno, ya sabéis que os leemos a lo largo de la retransmisión y que vamos a coger más pilas y que nos cargamos de energía siempre en Miramar Oil, que es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio, que todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad, que te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del Polígono de Agrela.
Sintonía de alineaciones en Carrusel Deportivo Coruña, 4 de la tarde, 35 minutos. Como decíamos, es día de revolución en el 11 de Rubén de la Barrera. Nos lo cuenta desde Abanca Riazor, Adrián Candal. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Vuelve a jugar el Depor, un equipo del que ya prácticamente nadie cree, y vamos a ver si en una de estas da la sorpresa y vuelve a ganar. Lo necesita como el comer para, no sé, agarrarse a qué tren, pero desde luego el de la dignidad lo necesita. Hoy frente a un Guijuelo, equipo que es de los de la tabla clasificatoria, de los que tienen números desde luego más bajos, y viene también con cambio de entrenador. Un chaval que fue discípulo también de Rubén de la Barrera. Se saludaban hace un ratito, tanto Rubén de la Barrera como Chuchi Jorqués, los dos coincidieron en ese Guijuelo, que también vio los inicios de Rubén de la Barrera al frente de los banquillos, en este caso del conjunto chacinero. Juega el Depor con una auténtica revolución en el 11 inicial, con hasta 7 cambios, prácticamente con modificaciones en todas las líneas, empezando por la portería. Enfrente un equipo que va a venir, al igual que el otro día en Pontevedra, con una cobertura atrás muy potente, con una línea de 3 centrales para evitar que el Depor despierte en el día de hoy. Vamos con esos 11. Juega con Salcedo el Guijuelo en la puerta, con Rubén Parra y Razvan en los laterales, con José Martínez, no nuestro técnico, sino el central del equipo visitante, con Jonathan, el ex del Valladolid, entre otros, el capitán de este equipo, y Lucas, formando esa primera línea defensiva, insisto, de 3 centrales, con Carlos Rubén por delante barriendo, con Deco y con Pozo en las bandas, y con Isma Cerro y con Pino arriba en la zona de ataque. Juega el Depor con esta revolución, con Lucho, cambio de portería, Lucho que va a jugar con máscara, con Bóveda, después de la brillante entrevista con Xurxo en la voz, va a jugar de lateral derecho, primera titularidad para él desde la llegada de Rubén de la Barrera, con Héctor también, que se hace con los mandos en la izquierda. Mujait y Granero siguen en esa parcela defensiva, aunque el otro día Mujait no jugó por sanción, con Ucheakbo por delante de la defensa, con Borges y con Villares. Es decir, también con cambio de sistema, con 4-3-3, con Raico y con Raí, y con Miku arriba el venezolano. Este es el novedoso 11 que presenta Fran el Depor. Bueno, pues confirmados los 11 iniciales, tanto de Deportivo como de Guijuelo. Será hoy el día de la resurrección. Bueno, pues no llegó la Semana Santa, pero no podemos esperar a Semana Santa, como tampoco podemos esperar cuando el coche nos empieza a hacer ruidito raro. Este bachacón, no. Nosotros lo tenemos claro. Ruidito raro. A J-Cars. Taller Galicia, J-Cars. No esperes, de verdad, porque luego ya sabes que esos pequeños problemillas van creciendo y después es un lío tremendo. Taller Galicia, J-Cars es tu centro de mecánica en general. Son especialistas en mantenimiento preventivo, en mecánica rápida, distribución, neumáticos, frenos, todo. Lo tienen todo. Aprovecha la promoción que te estamos anunciando siempre en Carrusel, Es importante, cambio de aceite y filtro por tan solo 49 €. Importante por ese precio. Pídeles cita en este teléfono, el 722-662996. Son Taller Galicia, J-Cars. Y bueno. Y sí, confiésalo. Sí. O sea, confiésalo. Sí. Confiésalo, ¿vale? porque claro, o sea, te has puesto en casa de filloas y de orellas que vamos. Me conoce Fran Hermidas, tremendo, vamos, me da hasta vergüenza, me pongo roja. Y ha llegado y le ha entrado un poquito de gusa y ha dicho, voy a pasar por San Brandán. Venga. Y se ha pillado el bocadillo el que le llamamos nosotros Octubre Rojo, que es como un submarino, y se ha pillado unos poquitos riquiños para ella y para Javi. Unos poquitos significa aproximadamente, o sea, una hormigonera y media. Bueno, ¿no? Sí. A ver, hoy también había, porque por esto de que es 14 de febrero, pues hoy también había como unas galletas de corazón bastante estupendas, que olían súper bien de chocolate, tampoco me he podido resistir. Y bueno, en fin. No, en eso ofrecemos todos poca resistencia. Claro. Y unos licuadillos, porque a nosotros el detox nos flipa, el de piña, naranja y mango, aunque todos están buenos, Tienes el hidratante, el piel sana, todos además maravillosos para tu interior. El Beauty Active, el Bitter Citrus, todos los tienes. Para interior no quiere decir que no te lo puedas llevar al parque, O sea, no. Y además yo siempre cuento que cuando vengo desde San Brandán Lunch, que está en Juan Flórez, hasta la radio, la gente flipa y va mirando con una envidia tremenda. Y hoy tengo hasta testigos y me dicen, mira, fíjate que siempre lo cuentas en la radio y es verdad. Y yo, pues claro, es que siempre contamos la verdad en la radio. Que la gente ve a Teba así por la calle y dice, mira qué pena esta juventud, qué cosas bebe. Es zumo, eso es sano, tiene vitaminas. Buenísimo. Y bueno, claro. Y ese menú ensalada, menú bocatalans, menú noodles, todos están buenísimos y cunden mucho de verdad para estos días, que podamos acercarnos hasta allí y nos llevemos la comida para casa, porque está riquísima, todo en San Brandán Lunch. La
gente ve a Tebas así joven y lozana y piensa que va ahí a los jardines de Méndez Núñez a la perdición. Bueno, y que Tebas, Chaco, es una mujer de vida ordenada, y que toma estas cosas detox y tal. Hombre, sí. Gente sana aquí en Carrusel Deportivo Coruña. Como nuestro comentarista de hoy, que yo supongo que ya también lo tenemos preparado y con ganas de hacer de talismán hoy. José Luis Lemos, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Fran? Buenas tardes. Bueno, ante todo, enhorabuena, que vienes de ganar ayer un partido con tu Bergan y ya estáis ahí, ya, vamos, asexando, que se dice por aquí, el liderato. Pues sí, la verdad es que ganamos un partido ayer, bueno, importantísimo, ¿no? Porque para mí es uno de los mejores equipos del grupo. El filial del Lugo, un rival de mucha calidad y bueno, creo que ayer hicimos un grandísimo partido. Bueno, sabedores de que era muy importante para nosotros y que son 3 puntos que yo creo que, bueno, vitales, ¿no? Por lo menos para esa primera parte, digamos, de la temporada de clasificarse entre los 3 primeros. Lo único bueno que tiene un topetazo como el que se lleva el Depor el otro día en Ovao es que si te montas una revolución como esta que ha hecho Rubén de la Barrera, no puede haber nadie que se sienta agraviado, ¿no? Porque cuando el ridículo es así de importante y de colectivo, bueno, pues el que se caiga del 11, lo único que le queda es apretar los dientes y ajo y agua. Sí, yo creo que es un mensaje, ¿no? Primero hacia su propia plantilla, es decir, el rendimiento no es bueno, más bien fue muy malo y tiene que haber cambios, y un mensaje también un poco a todo el mundo, ¿no? También al exterior, es decir, aquí se va a hacer lo necesario, si eso también incluye muchos cambios, o se va a intentar hacer lo necesario para que el equipo rinda muy por encima de lo que vimos el otro día. 4-3-3 en principio, y bueno, las novedades, por orden. Lo de la portería, en algún momento sí hubo alguna duda con Carlos Abad. Del partido de Ovao desde luego no le hizo mucho favor, ni en ninguno de las acciones claves del partido estuvo acertado. No, ningún favor. Es cierto que para mí es el cambio siempre más arriesgado, ¿no? La decisión más difícil de tomar en una plantilla y sobre todo a las alturas en las que estamos, ¿no? El cambio en la portería no es un cambio de un futbolista al que, bueno, puedas pues cambiar hoy, dentro de 7 días o de 15 días volverlo a poner, ¿no? Yo creo que es un cambio más profundo y que probablemente implique que sea una apuesta de aquí a final de temporada. En el centro del campo va a jugar el Depor con línea de 3. Bueno, cambia sus laterales, entran Héctor y Bóveda. Yo creo que Balín no lo estaba haciendo mal, pero yo creo que también todo el mundo esperaba quizás un poquito más de Balín en el otro lado, en el otro flanco. Empezaba a ser casi petición popular que estuviese en condiciones Héctor para poder ocupar ese lateral donde Salva Ruiz pues no acaba de estar, bueno, ni él ni casi nadie. Sí, entiendo más el cambio, también me pasa un poco como a ti, ¿no? O este comentario. Entiendo más el cambio en el lateral izquierdo, la entrada de Héctor, que otro día dio sensación, bueno, de poderío, ¿no? En un par de recuperaciones, de una mayor vigor o de más actividad, digamos, a nivel físico. Y bueno, me sorprende un poco el de Bóveda, pero también entiendo que, bueno, a lo mejor es un poquito el momento también para buscar más experiencia, ¿no? Aunque yo creo que coincido contigo en que Balín para mí estaba haciendo un buen papel, pero bueno, también sea cuestión de tirar un poquito de experiencia, de esa calma que a lo mejor necesita el partido de hoy. Del centro del campo, bueno, del centro del campo hacia adelante prácticamente cambia la decoración del equipo, ¿no? Porque yo creo que la entrada de Villares y Raico significa que cambia totalmente este equipo. Lo vimos el otro día en Ovao. Los dos están aportando, yo creo que cabeza limpia, y tienes que aprovechar esa situación de que, bueno, todavía no están muy mezclados con la depresión que hay en el resto de la plantilla. Esa cabeza fresca, limpia, que viene sin llevar todos esos golpes durante toda la liga, la tienes que aprovechar. Y luego un detalle, que lo hablaremos más en profundidad a partir de ahora, pero la sensación que dan es que, así como el resto de jugadores de la primera plantilla les pesan toneladas las piernas, que ellos vienen ligeritos. Yo no sé si es que el equipo tiene un problema físico, pero el otro día daba la impresión en Ovao que Raico y Villares iban a otro ritmo, iban a otra marcha. Sí, bueno, yo te lo iba a comentar, ¿no? Aparte de esa limpieza de cabeza, ¿no? A la que aludes, es decir, el no estar involucrado del todo en esta mala temporada para todos los futbolistas de la primera plantilla, ¿no? Y que eso pues también pesa, y pesa no solo las piernas, sino también la cabeza. Pues a esa ilusión, esa frescura, ¿no? Esas ganas de demostrar que puedes estar pues donde están ahora mismo, de afianzarse, y eso todo pues te da otro vigor, ¿no? A nivel
mental, a nivel físico, a nivel probablemente de toma de decisiones. Bueno, yo creo que ya algunos esperábamos que fuera el domingo pasado en Coruso. Bueno, parece que el mal partido general del equipo pues es el momento, bueno, idóneo, ¿no? Como local, de romper un poco ya definitivamente el cascarón para estos dos futbolistas, y hoy pues ya está un poco o mucho en sus pies, en su cabeza, ¿no? El empezar a ganarse un sitio aquí, el demostrar que lo que el otro día intuimos pues puede ser más duradero durante más tiempo y pues cambiarle mucho la cara al equipo. En nada volvemos y seguimos analizando este Deportivo Guijuelo, que va a comenzar en 15 minutos. También vamos a incorporar a nuestro compañero del diario AS, a Jorge Lema, pero llegada a esta hora siempre situamos la jornada y nos vamos de ronda. Pues vámonos de ronda en Carrusel Deportivo Coruña. En nada va a comenzar ese Deportivo Guijuelo que te vamos a contar aquí. Mientras tanto, te cuento que ha finalizado ya el Corucho 0, Unionistas 0, que está en juego el Salamanca 1, Pontevedra 1. A partir de las 5 de la tarde empieza el Zamora Celta B y a las 7 comenzará el Compostela Racing de Ferrol. En el grupo de los castellano-leoneses y asturianos finalizados el Covadonga 0, Langreo 1, Lealtad Villaviciosa 1, Sporting B 0. En juego, pero a partir de las 5 de la tarde, Cultural Leonesa Real Valladolid Promesas y Marino del Banco Burgo. El Numancia Real Oviedo se jugará el 3 de marzo. En tercera división, victoria del Bergantiños 0-1 ante el Polvorín y Arzúa 0, Fisterra 1. Y ha empezado, y de momento creo que hay empate entre Las Pontes y el Deportivo Fabril. El Deportivo Abanca perdía 1-3 ante el Betis. En División de Honor Juvenil aplazado el Choco Deportivo, Celta 4, Ural 2 y Concho 0, Calasanz 0. Y en fútbol sala femenino, empate a 2 en el derbi entre el Biases Amarelle y el Cidade das Burgas. En baloncesto, victoria del Básquet Coruña en la cancha del Palencia 66-76. En hockey sobre patines, gran victoria del Borbolla ante un rival directo, el Igualada 4-1. En voleibol, el Zalaeta perdía ante el Leganés 3-1 y en balonmano derrota también del Oar 18-33 ante el Ingenios. La ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña, y las oído, la has escuchado gracias a que escuchas bien. Bueno, pues si no lo haces del todo bien y tienes audífonos, en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en Avenida Finisterre 302. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque allí, en Audias, sí pueden ayudarte. Y ahí continuamos en plena cuenta atrás, para que ruede el balón, para que empiece este partido. 12 minutos nos quedan. Adrián, antes de incorporar a Jorge Lema, ¿viste ya al nuevo presidente? ¿Ya hizo acto de presencia por el palco? No, todavía no, estoy pendiente de ver ese momento. También estuve pendiente Gabegondo esta mañana. No estuvo Antonio Coutero, estuvieron, Eduardo Blanco y Emma Lustres, dos de los consejeros. De momento no ha hecho aparición. El que hace por aquí viene Raúl de Veloz, es Jorge Lema, compañero del diario AS. ¿Qué pasa, Jorge? Moi boas. ¿Qué tal, Adri? Moi boas. Bueno, ¿qué te parece el partido de hoxe? Xa ninguén cree no por este día una presentación. A ver si cando ninguén cree de esto de hoy va a ser el día, ya nadie dice que va a ser el día porque nadie lo cree. A ver si hoy sale. Y ya le pongo los cascos de paso, Fran. Aí vamos a escuchar. Hola, Fran, ¿qué tal? Moi boas. Hola, ¿qué tal, Jorge? Moi buenas. A ver, como di Adrián, a ver se hoxe sae o día da revolución, porque, como estábamos comentando aí a un anaquiño con Lemos, ¿no? Despois de pegarte un golpe tan grande como do outro día no Bao, pues casi que a revolución é obrigatoria e que ninguén a tome a mal. No, porque, isto é como de sempre, cando non hai resultados e che deron oportunidades, se non rindes non te podes queixar. A min, de todas formas, revolución en canto a nombres, sí, pero despois a idea pareceme que vai ir un pouco polo mismo, non? Eu creo que quere, decía Rubén o viernes, non? O sea, sobre o mismo estilo, quere ver se é capaz de cambiar a marcha cambiando pezas. Creo que non todos os cambios son por querer. Eu creo que o de Raico na banda dereita, que non está ben. O sea, por moito que nos queiran decir que é entrenamiento específico e tal, se un xogador non pode entrenar 3 de cada 4 días, é que non está ben de todo. Entonces, de aí que Raico sala pola banda dereita, veremos a ver como se desenvolve por aí, porque normalmente sempre xoga un pouco a perna cambiada, pero a min o equipo gústame bastante. Gústame bastante a idea, a ver ahora como son capaces de desenvolver esa idea. Último tren para o ascenso?
para o ascenso. Bueno, ou polo menos para non baixar. Sabes que pasa? Dixémolo outro día na tertulia o do luns, non? Eu que, ademais, a pesar de ser de letras, gústame moito o tema das matemáticas. Ahora mesmo non se trata cuestión de ascenso ou non ascenso, porque ti ahora mesmo estás obligado a ganar sea o objetivo que sea. Sí, sí. O sea, porque non ganas para meterte entre os 3 primeiros, ganas para escapar dos 4 últimos, sabes? Entonces, da igual o que pase, tes que ganar dos 5 partidos que quedan, tes que ganar posiblemente os 5, porque ademais son nun subgrupo tan pequeno, son todo partidos directos, o sea que non hai relajación posible, tes que ganar. Para qué? Da igual para qué. Tes que ganar e despois xa veremos. Digamos que todas as portas van na mesma dirección e que polo tanto tes que correr nesa dirección, sexa para entrar Por nos cierto, primeiros está postos. calentando, no tengo cascos, así que no sé si estoy tapando a nadie. Está calentando Lara, calentamiento específico el solo. No sé si Lema te parece una pista de algo que pueda ocurrir, alguno que tenga algún problema, pero ojo porque obviamente a tan poco de partido, con todos en el vestuario, que esté calentando, además con mucha caña, un jugador en concreto puede ser una pista de algo que pueda ocurrir. Sí, desde logo tranquilizador non é, non? Víamoslo salir ahora todos no calentamiento. Entendemos que se hai algún problema pode ir polo tema de Raí ou de Raico, non? Sería que Lara entraría en algún deses lados. Desde logo, tranquilizador non é velo calentando, además como di Adri, con bastante intensidad, a ver que pasa ahora no 11, pero bueno, veremos. Outra lesión máis que o Depor non lle sale nada, macho. No, é que este ano parece que está todo cruzado, dende logo. Jorge, nada, pues esperemos que hoxe sexa o día de darlle unha volta a isto. A última vez que falamos, que foi o luns, en Coruña Deportiva, estábamos pendentes da rolda de prensa de pola tarde, que nos ia dicir que se iba a montar o cisco que se armou pouco despois. Sí. Estaba claro que iba a pasar algo, pero vamos, que pasase todo tan rápido. Falamos hai 6 días, pero parece que foi hai 6 anos con todo o que pasou. Sí, é que a sensación que tiña hoxe de mi madriña, canto tempo hai que non falo con Jorge, non? Hai 6 días, pero que pasaron moitas cousas polo medio. Por certo, a última, que agardas os últimos movementos que podemos constatar no clube é a busca dun perfil deportivo, e nese perfil deportivo está ben ser ambicioso, e eu sempre digo que hai que apuntar alto, o que pasa que a veces tamén podes dar a sensación de non ter moi claro cara a onde tes que disparar, non? Ou de andar desesperado. Claro, tentou uno con Mauro Silva, tentou uno con Scaloni para que sexan eses conselleiros de perfil deportivo. Quizáis agora mesmo o Depor ten que ollar cara a outros perfis, non? Sobre todo que non necesita dar sensación de pánico, é de que nadie te quere. No, porque eu creo que a única porta que non deberon petar esta semana foi a miña. Que, por certo, eu a mellor dicíalle que sí, así que, pero bueno, de todas formas... Estás disposto, non? De todas formas, eso, é importante non dar a sensación de pánico. Eu tampouco sei cal era a estrategia moi ben de a banca neste sentido, porque, home, eu o de Mauro sí que me parece un disparo acertado, máis alá de que fora complicado, pero, por exemplo, pretender que Scaloni, que está iniciando a súa carreira como entrenador na selección argentina. Sí, que comezou ben arriba, sí. Claro, deixe todo e veña para aquí para un papel decorativo, home, pareceme demasiado ambicioso por parte de Jorge, a banca, ¿no? Inda que non sexa un papel decorativo, inda que lle digas, mira, a parcela deportiva é toda absolutamente túa. Inda así non deixas de ser un equipo que está nestes intres en segunda B. Claro, este señor está adestrando a selección argentina, non a selección de Andorra. Claro, pero ademais está entrenando a selección argentina e non é un adestrador que leve 20 anos entrenando a este xa cansado e que ir a dar un paso máis. O sea, un entrenador que acaba de empezar a súa carreira, eu creo que, aínda que non estuvera na selección argentina, alguén que se formou para ser entrenador, e como dixo Scaloni, que además que lle gusta ser entrenador, non sei se deixaría todo para meterse nun despacho. Bueno, pois veremos a ver, hai que buscar ese perfil, xa saben, exxogadores do Depor, bueno, pois posiblemente recibades unha chamada nos vindeiros días, o casting parece que vai por aí. Jorge Lema, Diario As, riazor.org, graciñas, unha aperta. Ata logo, Fran. Bueno, nosotros continuamos analizando el partido. Hemos hablado muy poco del colista de la categoría, que está recuperando partidos a buen ritmo, viene de empatar en Pontevedra, y un Guijuelo que, bueno, como se suele decir en estos casos, ¿no? Viene el colista, si ante el colista tampoco, pues a ver contra quién, ¿no? Porque a mí ya me daba la impresión el otro día en Ovao de que a los futbolistas del Depor ya se le pasaba por la cabeza lo de, joder, ¿a quién le vamos a ganar? Sí, siempre son partidos complicados, ¿no? Es decir, tienes poco que ganar en teoría, aunque sean 3 puntos, pero
todo lo que no sea ganar y en la situación en la que está el Deportivo y frente al colista, pues todavía sería pues acrecentar, ¿no?, esta sensación de crisis perpetua en la que vivimos, ¿no? Así que, bueno, es un equipo que yo pude ver el partido contra Pontevedra el otro día televisado, un equipo que para mí sufre mucho cuando se le presiona muy arriba. No perdió Lemos de milagro ese partido, porque el Pontevedra de Luisito pudo haber marcado unos cuantos. Sobre todo en el primer tiempo. La ¿no? salida de balón es un sufrimiento constante. Sí, sufre mucho en la salida. Quieren salir combinando, quieren salir jugando en corto y sufren muchísimo. Y les cuesta, después de perder el balón, pues ese repliegue, ¿no? Esa transición ataque-defensa. Yo creo que es un equipo al que si le metes en su campo y le atacas, o cuando ellos quieren combinar, les presionas alto, tienen que sufrir y en Riazor más. Y bueno, vamos a ver si el Depor lo hace bien, le mete, bueno, en esa situación incómoda, ¿no?, de que le cueste muchísimo salir de su campo para acosarlos y ser capaces de hacer el primer gol, que yo creo que puede ser clave. Le va a hacer falta desde luego al Depor, empezar con viento a favor. Adrián, ¿cómo va lo de Lara? ¿Sigue calentando? ¿Se ha metido dentro? No, se ha metido dentro. Bueno, no sé si eso leemos en el mundo de los técnicos, es una pista de que igual no es para tanto, porque si fuera necesario que saliese, igual tendría que calentar un poquito más, no lo sé. Estamos ahora jugando un poquito con la especulación, pero desde luego estamos pendientes de eso. Por cierto, bueno, están precisamente ahora con las alineaciones por la megafonía, o sea que bueno, si hay algún cambio de última hora, igual ahí nos enteramos. Está la noticia ahora, por cierto, porque acaba de hacer acto de aparición en el palco de autoridades el nuevo consejo. El presidente Antonio Couceiro está muy de cerca seguido por Regmas Lustres. Están saludándose también con la expedición que viene desde Guijuelo. Pues inauguración en el palco con los nuevos en aterrizar. La presencia de Antonio Couceiro y compañía al frente del nuevo Consejo de Administración del Real Club Deportivo. Bueno, pues ya no queda nada para que ruede el balón, para que comience este Deportivo Guijuelo. Nosotros queremos que hoy el Depor, funcione como un auténtico bólido y para coches buenos. Teba, G-Autos. G-Autos, es que son especialistas en compraventa de vehículos exclusivos de altas prestaciones y de importación. Te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando, justo ese, y se encargan de la gestión de la compra. G-Autos, síguelos en Facebook o en Instagram, también allí vas a encontrar sus mejores ofertas y desde luego en su web www.g-medioautos.com, www.g-medioautos.com. Tu concesionario compraventa de referencia en A Coruña es G-Autos. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Y ahora, antes de empezar el partido, una noticia que te va a ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas a la promoción, te devuelven hasta un 5% de descuento. Sí, hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con Abanca. El juego un poco de descartes para ver quién es el que no está. Leemos, ahí tenemos a ese 11 inicial, tenemos a Héctor Hernández, tenemos a Raí, está Raico también. Vamos a ver quién es el que falta. Busca a Miku, a ver. Miku, sí, no veo a Miku, ¿no? Efectivamente. No está Miku, el venezolano. Ahí tenemos por orden a Villares, a Raico, etcétera, etcétera. No está Miku. Bueno, conclusión, el Depor va a jugar sin un 9 de referencia, porque Lemos, Raico, Ray, Lara son más o menos tres futbolistas de un perfil, tienen un aire, ¿no? Sí. Desde luego muy móviles, mucho dinamismo, caer a banda. Yo creo que va a ser Raico, el que haga de 9, un poco de falso 9. Me da esa impresión. Se encaja más en el perfil. De los tres, claro, es el que se puede adaptar más. Pero no es un 9 al uso. No. Yo creo que se va a tener que descolgar, venir a recibir entre líneas, sacar un poco a los centrales de sitio. Sí aparecer para llegar, que él tiene buena llegada y buen remate. Pero bueno, una modificación también a nivel individual importante para él, ¿no? Que tienes en la cabeza, pues probablemente toda la semana este debut en tu posición, visualizas muchas cosas desde tu posición y 5 minutos antes pues apareces de 9. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resuelve. Por cierto, Fran, fijaros que esto es muy largo y falta mucho, pero vaya resultado nos está llegando ahora desde O Poblado. Está ganando el As Pontes de Chollas, que por cierto hoy se estrena.
Fíjate qué forma, o sea, estamos muy contentos por él, pero le está ganando 2-0 al Fabril, partido que empezó a las 4:30. Es decir, el Fabril, ojo a la semanita que lleva, Sí, porque sí, perdió está con el Fabril, Payosaco vamos. y ahora con Las Pontes, que también es otro de los más humildes, de ese grupo de la tercera, Está el Fabril para tirar cohetes, ¿eh? Me parece a mí que también por ahí nos ha entrado la gripe. Oye, Lemus, un detalle. Semana de gloria para Bobby, ¿eh? Te quedas fuera del partido de Corucho, vamos, ni siquiera viajas, te quedas fuera del 11 y de repente se lesiona el otro delantero de la plantilla y tampoco juegas así. O sea, Sí, porque podría haber sido, ¿no? vamos, hombre por hombre y no tocas claro, nada más. Lo natural, ¿no? Pues no. Arranca el partido, arranca Exacto, ya el partido y vamos a ver cómo se colocan unos y otros. Vemos a Lara por la derecha, vemos efectivamente a Raico ahí pegadito a la zona ofensiva y por lo tanto cambio de cromos con Raí por la izquierda con ese 4-4-3, perdón, no podemos jugar con uno más de los 11 que permiten. Ha arrancado ya el partido para el Depor, que sigue manejando la bola en el toque ahora entre Neko Bóveda buscando ahí a Uche Agbo, quiere buscar profundidad también en el lateral, que vuelve a tener un sitio en el 11 inicial y hay falta, sale al corte Mujaid, se lleva por delante al futbolista del Guijuelo, jugador al suelo, cae precisamente a Isma Cerro Cuero para que saque la falta el conjunto visitante. Una cosa, el cambio no sí. solo implica a Raico, es decir, Raí que iba a empezar presumíamos en derecha, ¿no? Bueno, a lo mejor tal vez podía ser Raico en derecha, aunque yo creo que es futbolista para jugar en banda izquierda, pero si era así también le influye a él, ¿no? Este cambio de posición. Sí, han cambiado posiblemente los tres de arriba. Ya digo, a mí me llama la atención porque lo fácil era hombre por hombre, pero bueno, si no lo ha hecho es porque evidentemente no ve que Bobby esté en condiciones. Bobby ha tenido muchas oportunidades y hasta la fecha pues no le hemos visto el pelo. Adri, pérdida de balón del Depor, casi la salvó Uche en última instancia, pero casi pérdida complicada para el Depor. In extremis la ha sacado porque venía con mucho peligro esa internada ahí arriba, tanto de Pino como de Isma Cerro. Intenta dar un poquito de calma al partido el Depor en estos primeros compases, minuto 1,5 del encuentro, sigue el empate a 0 entre el último clasificado y el Depor, que intenta saber hacia dónde puede mirar, si conformarse con luchar por la Pro, intentar agotar sus opciones, tiene que hacer una auténtica burrada, y esto, la magia y los milagros difícilmente ocurren en el fútbol. Un equipo que está acostumbrado a perder, que se convierta en una máquina de ganar, que es lo que necesita el Depor para luchar por el ascenso, es complicado, pero en el fútbol también pasa a veces. Es lo que hablábamos hace un rato con Jorge, ¿no? Tú tienes que ganar y el Depor, por ser el Depor, tiene que ganar estos 5 partidos que quedan. Y como después necesitas otros resultados, tú ganas. Y luego, pues oye, pues ya acabarás donde tengas que acabar. Qué buen balón ha recuperado ahí el Depor. Estaba Lara, también fue Celso Borges el que la abrió para la banda derecha, para la banda izquierda, perdón. Ahí viene Héctor Hernández, pone ese centro. Estaba también en el ataque Raí. No llega a coger potencia. Yo creo que le dio con poco convencimiento ahí Héctor, que llegaba con franquía. Será saque de banda para el Depor. Estamos en el 2,5 de juego. Intenta el Depor poco a poco, de forma ordenada, ir superando líneas de presión. Con esto se encuentra el Guijuelo con el hambre inicial del Depor. Raí el cambio de juego, buscando a Lara. Tiene que también estar, le hemos picado en el orgullo Lara, que era suplente y ahora se ha encontrado de rebote con una oportunidad. Tiene que decir, hay que tirar la puerta y comerse el mundo. Ahora lo comentamos. Espérate, que va a poner el centro Lara. El mal del comentarista, haremos. Bueno, a ver, tanto como picado, bueno, yo creo que tiene una oportunidad, ¿no? Es decir, no contaba con empezar de inicio y para él, aunque sea por la lesión de un compañero, pues es una pequeña alegría, ¿no? Verse dentro del 11 y poder demostrar que podía tener esa continuidad. Bueno, vuelve a tener minutos por delante para hacerlo. Lemus, dentro de lo malo, lo mejor es que haya sucedido así lo de Miku, porque en la situación en la que estás, empieza el partido y se te lesiona al minuto, porque si se ha lesionado en el calentamiento es que la cosa ya estaba... Joder, en el primer minuto se te cae Miku y ya estarías diciendo, bueno, tío, o sea, nos ha mirado una meiga... agotas una ventana y un cambio, ¿no? Es decir, claro. Bueno, de esta manera es un cambio antes de empezar el partido. Si tiene que pasar, que sea así. Sí, eso supuestamente lo ha tenido que advertir él mismo, ¿no? Claro. El calentamiento ha debido notar algo y algo serio como para, bueno, no ni siquiera salir a probarse los primeros minutos de partido, porque no debes de hacerlo, ¿no? Si ya tienes algo. Bueno, la verdad es que lo de Miku forma parte, igual que Keko, de esos futbolistas que, joder, es que no acaban de coger velocidad en la temporada, porque es que de cada 3 jornadas se pierden 2.
Sí, es el gran desafío que puede tener Miku, poder tener un poquito de continuidad, ¿eh? Más allá de todo, las condiciones las tiene, el gol siempre lo ha tenido, pero obviamente si no es capaz de aguantar con cierta continuidad los partidos, eso ya limita por completo tanto su rendimiento como el del equipo, ¿eh? Saca de banda el Guijuelo, lucha por ese balón, lo hace con seguridad Mujai Sadik, al corte será banda, fíjate de los que han sobrevivido, Borja Granero, que es de los más cuestionados también últimamente, ¿eh? Cuyos balones, cuyas pérdidas, yo creo que, no sé si os fijáis, Fran, leemos que incluso los rivales hacían un poco la que habían hecho aquí con Alventosa en su momento, o sea, forzar que sea ese central, digamos, un poco más débil, el que saque el balón y el que pueda equivocarse, ¿no? Tapar una salida más clara de un central, ¿no? Y dejar un poquito más libre al otro para que salgan por ese perfil que a ti te interesa, ¿no? Y vamos a hacer la primera pausa, pero un detalle, Adri. Lucho juega sin protección ninguna. Sí, juega sin la máscara. Bueno, pues todos contábamos con ello. De hecho, hasta hizo una especie de speech el otro día Rubén de la Barrera, hablando de las limitaciones que puede suponer jugar con la máscara, etcétera, etcétera. Recordamos, se rompió aquí en Riazor en un entrenamiento de hace 10-12 días los huesos de la nariz. Con lo cual estuvo con máscara, de hecho, toda la semana en los entrenamientos. Espera una jugada y fuera de juego. Ahí de Raico del Canario, no vale esa jugada, se internaba desde su zona natural, desde la izquierda, buscaba la portería, pero la jugada no valía, fuera de juego, levantó la bandera al colegiado. Bueno, pues alcanzamos los primeros 5 minutos de partido, parece que el Depor quiere salir a mandar, todavía sin poner en peligro la portería del Guijuelo, 5,5, Depor 0, Guijuelo 0. Recuerda, en Miramar Oil todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Recuerda también que si quieres lavar tu coche y dejarlo impecable, tienen ahora tren de lavado y personal para su limpieza y su aspirado. Y que tienen personal, tienda y servicio 24 horas. Miramar Oil, el garaje Miramar del polígono de Agrela. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Continuamos en Riazor, falta a favor del Depor, Adri. Falta que ya saca rápidamente el conjunto blanquiazul. De momento está manteniendo la posesión de la pelota. Vemos como claramente se cierra líneas. Ahí el Guijuelo, que por momentos sí que deja ahí clavados a los tres de atrás y hace que suban sus laterales. Es un poco la lectura que puede tener este sistema entre ser muy defensivo y, bueno, pues permitir que te puedas incorporar un poquito más al ataque. Ahora vemos como Lemos claramente mete a 5 y alguno más de la siguiente línea para defender. Eso sí está bastante adelantada su línea, ¿eh? Sí, por momentos mete a 5, ¿no? Línea de 5, 3 un poquito por delante y 2. Álvaro Pino 5, más, 3, 2, sí. Antonio Pino más descolgado. Álvaro Pino era el ciclista, ¿no? Antonio Pino, buen ciclista además, un poquito más descolgado y arriba Isma Cerro, ¿no? Pero sí es en muchos momentos línea de 5. Está muy avanzado también, a ver si esto puede permitir que el Depor por velocidad pueda encontrar ahí los obstáculos. Sí, señor. Álvaro Pino, ¿no había dirigido Fran también al Xacobeo, ¿no? Al Kelme, al Xacobeo. Pues tenía miedo yo de equivocarme, que no es mi terreno, el ciclista, pero no. Ahí maneja Fran, por eso. Fue un guiño a Fran. Y ganó una Vuelta a España que nos puso en pie a todos, ¿eh? Adrián era muy chavalito, pero yo me acuerdo. Y yo también era muy chavalito. Sigue siéndolo, ¿eh? Tú, Fran, no tanto, pero Lemos sí. Lemos está hecho un chaval. Qué temprano nací. Lemos está hecho un chaval. Yo además que sigo en Instagram a Lemos veo que además se cuida de maravilla. Eso siempre le pongo a sus publicaciones, yo de mayor quiero ser como tú. Es una constante, ¿verdad, Lemos? Es cierto, hay que disfrutar. Ahí está. Yo soy de tu club de fans. Aquí. Bueno, por ahora no disfruta el Depor del partido. Tiene el balón, pero muy alejado del área, Adri. Muy alejado de momento, sin generar peligro, ¿eh? El Depor, a ver ahora con espacios. Ahí viene Lara, se puede incorporar, tiene que darla, Lara, la da el balón, ¡gol! ¡Y fuera! La ha tenido el Depor, casi cantaba gol. Para mí era casi dentro. Increíble. Ese efecto visual, increíble la que ha fallado el propio Lara con Raí. Entre los dos, yo creo que finalmente le dio el propio Raí fuera. Era de empujarla la jugada por velocidad desde la derecha de Lara. Hizo un especie de efecto rarísimo, parecía que la tenía que haber entregado ahí a Raí. Mira, sí, en la salida me parece fuera de juego, no sé, Fran, ahí, pero me parece fuera de juego. Ahora después es clarísima la ocasión.
repetición ofrecen, pero ya con la jugada en marcha. El que remata es Raí, ¿no? que la pega con el alma, que a mí me parece imposible mandar ese balón fuera, y luego le afeaba el tema a Lara, le decía, joder, que la vengo yo en carrera, me viene a mi pierna buena y... Bueno, y a Raí a la suya, y Raí venía más frontal, no tengo tan claro que fuera para Lara. Ahí hay que fusilar cualquiera. Yo entiendo la postura que puede tener cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos es muy defendible. Lo que tienes que coger portería, por lo menos, ese disparo. Ahí es donde voy yo, es decir, si la metes dentro no digo nada, pero si encima la echas fuera, yo también le hubiera protestado al compañero, porque me parece muy raro echar ese balón fuera. Es que viene a tu pierna, estás solo delante del portero, había espacio, bueno... Yo creo que la quiso pegar con el alma y a poco más la manda a Culleredo. Pero mira, es una lectura, perdona, leemos también de dónde puede hacer daño el Depor en este entramado, ¿no? Con los espacios y con la velocidad, ahí Lara y compañía puede... A veces mantiene la línea muy alta y bueno, en la espalda hay espacios, ¿no? Lara ahí es rápido yendo al espacio y puede hacerles daño. Leemos, perdona un detalle, hemos visto en varias ocasiones a Rubén de la Barrera diciéndole a los suyos, bueno, espera que viene el Guijuelo, Adri. Espera que viene el Guijuelo, pero viene otra vez el Depor, ahí viene la carga, ahí Raí le da un pase a Raico, pero era fuera de juego y casi lo convirtió en un autopase, imposible para él, pero hay que aprovechar cualquier oportunidad. Decías, Fran. No, que estaba Rubén de la Barrera una y otra vez diciéndole al equipo que arriba, presionar más arriba, que adelante en líneas, Lemos, pero me da la impresión que el Depor le falta esa confianza, porque él le hace el gesto, pero el equipo acula. ¿Sabes qué pasa? Que creo que hay una pequeña duda es en el posicionamiento del Guijuelo, que el otro día en Pontevedra le veíamos con 4 atrás y ahora con 5 en esa posición de los 3 centrales. Es más difícil para Raico y sobre todo para los futbolistas de fuera saltar a apretar a los centrales. Entonces ahí es donde está un poquito la duda, creo yo. Rubén sí les manda a ir, pero ellos saben que dejan en la espalda a ese posible carrilero que está lejos del lateral y en la espalda del extremo que salta al central. Entonces ahí hay esa duda. Voy a decir una tribunerada de estas, pero que es real, para mí es real como la vida misma. Me está aportando más Raico y Villares que muchos de los rendimientos que hemos visto hasta ahora en el campo durante la temporada, porque estoy viendo a Villares apretando ahí en el centro del campo, tocando con criterio, no amasando, y bueno, Raico tiene que estar un poquito más pendiente del fuera de juego, pero bueno, por lo menos tirando desmarques, buscando el balón constantemente. Bien los dos. Villares es un futbolista que necesita muy pocos toques para... Cuidado. Y es muy versátil además. Cuidado, ahí viene Alonso Lara, quiere hacer la bicicleta, no es capaz de llevarse ahí a Parra, pero la arrebata de Neco Bóveda. Ahí viene Bóveda, ras de suelo, la saca de ahí Jonathan. Él es del Valladolid, combinando con el portero, jugando con fuego el Guijuelo. El Depor que intenta meter en la cueva al conjunto chacinero, ha tenido la más clara. Qué pena esa ocasión que falló Raí. El futbolista brasileño, uno de los pocos movimientos del Depor en este mercado invernal, el único que llegó de fuera, de hecho, y saca ahora ya el Guijuelo desde atrás con un poquito de calma, minuto 11 de partido, sigue dando indicaciones como un auténtico poseso Rubén de la Barrera, mandando al equipo que venga arriba, pero también pidiéndoles cabeza ahora mismo y no volverse locos, porque obviamente con todos los golpes que ha recibido este Depor, si ya te llega el Guijuelo y te marca un gol, el Castillo se te puede derrumbar con mucha facilidad. No está el Depor para esas cosas. Además, cuando marcas tan pocos goles, vamos, cuanto más bajo esté el listón para ganar un partido, bienvenido sea. O sea, que portería a 0 por lo que pueda ser. Recordamos, el Depor lleva 7 goles en toda la liga, el que menos ha marcado en este grupo, desde luego. Y un detalle, las áreas, la zona donde están los porteros, o sea, si disparas a puerta, eso es un abonoloto. O sea, si el balón pega ahí, puede salir... O sea, a la escuadra, para adentro o a la avenida de La Habana. Espera el balón que puede poner el Deportivo. Puede acercarse hacia la portería. Ahí lo hizo Raí. No llegó finalmente el pase muy largo de Lara, buscando otra vez la misma receta. El pase largo y en la carrera de espacio intentar hacer ahí daño. Sí, Raico ahí, ¿no? Partiendo del central del medio, el central que juega por el centro, vamos a decir así, moverte a la espalda de los otros dos centrales que tiene a los lados, ¿no? Yo creo que ahora hizo un buen movimiento, el balón se fue un poquito largo, pero es un registro que el Depor no ha hecho hasta ahora, no ha probado en esta liga. Es un buen desmarque, siempre es un buen desmarque en una línea de 3 centrales, moverte de uno del central del medio a cualquiera de la espalda de los dos que están a los lados. Porque hasta el momento, Fran, perdona, ha probado el Depor otros registros, no sé cuál, la verdad es muy... No, es que te iba a decir yo, en el catálogo de registros tenemos todos por explorar, Yo no recuerdo haber explorado nada este año en ataque. Muy deprimente si lo analizas ahí de forma global, pero a ver, el Depor que ha intentado, pues ha intentado incluso balones desde atrás, colgando desde los centrales, ha probado un poco también
pues llevando la bola en conducción, pero este registro de corre, el pase al espacio y la carrera, no lo ha probado demasiado, ¿eh? Y yo creo que por el tipo de futbolistas que tiene, es algo que yo creo que podría hacer daño, ¿eh? Recuerda el partido de Salamanca y incluso el partido de Corucho, que durante muchos momentos decimos, joder, es que se juega al pie, hay que ir un poquito más al espacio, porque cuando juegas al pie le pones muy fácil a la defensa seguirte a la pista. Falta a favor del Guijuelo. Falta al favor del Guijuelo, están todos los futbolistas del Depor atrás, balón en el área, lo va a despejar Eneco Bóveda, lo hace de cabeza, el cuero ahora para Raí y la despeja como mandan los cánones, todo lo lejos que puedas de tu portería, será saque de banda, pero en área propia, en cancha propia, en terreno ajeno ahora para el Depor. Vamos a hacer una pausa. Antes yo hoy ando fijándome en detallitos. Lemos, a Lucho García le da el sol de frente. Sí. Viene de esa fractura en la nariz, que supongo que la zona no está para mucho meneo. Si no tienes ni gorra ni nada, lo de tener que estar con el ceño así fruncido, que te está dando el sol en la cara, yo no sé si estará muy cómodo, pero... Es que esto de las gorras pasó de moda, ¿no? Ahora ves muy pocos. ¿Y por qué, Lemos? ¿Por qué? Porque mira que la práctica, la gorra. Claro, tienes el sol. Ahora las gorras, si vas de campamento, te ponen la gorra, pero ya las gorras están muy mal vistas. O ir de gorra, hay mucho que aún va de gorra por ahí, ¿eh? Sí, pero es cierto que está continuamente con la mano en la frente, mira, ahora lo estamos viendo. Y está continuamente con la mano por delante de la cabeza para que no le moleste el sol, ojo, ¿eh? Joder. Luego también podrían estar las gafas de sol a lo Davis, ¿no? También es otra opción, ¿no? Bueno, ya sería mucho macarreo, pero coño, Pero oye, tantuna sería no ponerte nada, o sea, estar ahí soportando el sol, intentar arreglarlo, ¿no? Es una realidad que el sol le molesta, porque va muy bajo, le da en la cara y como dice Lemos, cada vez que lo vemos está con la mano ahí en la frente intentando taparse, por lo tanto... Yo sé que estamos en una época donde se mira mucho el tema de la imagen y más los futbolistas. Joder, yo no digo que salga con la gorra de Piensos Biona, pero joder, será por gorras, tío. Sí. O de Ferralla no sé qué, pero joder, si estás todo el rato con la mano en la frente, coño, la mano para el balón y ponte una gorra, tío. Claro. Que es practicidad, ¿no? No vas a pensar tanto en la imagen. Claro, cuando conduces y te viene el sol de frente, ¿qué haces? ¿No? Bajas la viserita. Bajas la viserita, aquí no la tienen, y te ponen las gafas de sol. Pues nada, después que no nos diga, no, es que viene el ya te avisamos, y me dio el sol en la cara. Lucho, ¿no? Ya te avisamos en Carrusel Deportivo Coruña. Ahí está. 15 de la primera parte, una ocasión clara para el Depor, la mandó fuera, por ahora el Guijuelo ni pisa el área, mejor así, 16 de la primera parte, Depor 0, Guijuelo 0. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y también ansiedad. Bueno, pues en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, allí pueden ayudarte. Están en Avenida de Finisterre 302, Audias. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Ataque el Guijuelo, Candal. Se estiró un poquito el equipo visitante. Finalmente la jugada ha terminado en nada. Será saque de portería para Lucho. Lo que sí hace el Guijuelo es presionarle muy arriba en la salida de balón al Depor, ¿eh? Y molestando mucho así, sí. ¿eh? Bueno, el míster del Guijuelo fue futbolista de la Barrera, ¿no? Y bueno, esas cosas pues también influyen. Sabe el libreto, claro, ¿no? Sabe que va a empezar o que quiere iniciar y ahí lo tienes como presiona los dos, suelta Álvaro Pino arriba a altura de Cerro y después por dentro presionan a qué buena salida de balón del Deportivo, ahí viene pegado la línea de cal, dice el árbitro que se le había escapado, que se le escapó a Raico. Saque, por lo tanto, para el Deportivo, sacó, parecía que iba a sacar en corto el portero Lucho, decidió pegarla hacia la izquierda, un balón largo, después las le dio Raí y ahí la controló bien Raico, aunque decía el árbitro que había salido. Lemos, ¿qué te está pareciendo el Depor? Bueno, a ver, creo que le está costando tener más control con el balón, ¿no? Necesita tener más tiempo el balón en su poder y hacer correr, sobre todo, y bascular más al Guijuelo, ¿no? Uy, que falta ahora sobre Raí, tiene que ser amarilla. No la va a pitar. Deco le metió un viaje a Raí sin balón y recriminan los futbolistas una amarilla desde aquí, para mí, es amarilla clarísima. Por favor. Y si no se la muestra, porque… Para mí también, ¿eh?
Porque Pero no sé. es un palo tremendo. O sea, después estamos en la de siempre. Esta no va a ser amarilla y luego las amarillas serán chorradas. Mira, primero casi le montan encima, lo agarran y cuando quiere salir en velocidad, joder, es una patada por detrás. Es cierto que Deco intenta recoger la pierna a última hora, pero Porque es si que no sería tiene, roja, joder, pero, claro. pero es que no tiene opción de jugar el balón, porque Y no le llega el luego, balón. luego yo quiero destacar el control que hace Raí, ¿eh? O sea, estaba Sí, rodeado sí. de dos tíos, le da con la cabeza, se acomoda, juego de espaldas y se orienta para continuar la jugada. O sea, es un movimiento muy bueno que tiene que ser cortado por una falta muy brusca. Me está gustando, a mí me está gustando Raí. Bueno, dentro de lo mal que está el equipo en estos momentos, por lo menos sí que vemos que es un futbolista con dinamismo, con movilidad, que se intenta asociar, que no amasa. Bueno, Lemos, ahora mismo, bueno, no sé ni qué decir, porque podríamos decir, tal y como está el Depor es muy fácil lucir, o al revés, joder, tal y como está el Depor no es fácil jugar. No, claro. Pero es cierto que en la media general del equipo sí que es de los que asoma la cabeza. Sí, deja esas pinceladas, ¿no? De querer aparecer a nivel ofensivo y cuando aparece, pues lo suele resolver más o menos bien, ¿no? Tal vez, pues, debería de Cuidado el centro del Guijuelo, hay falta sobre Héctor Hernández al que derriban, lo empujan y al final es lo que pita la falta en ataque del Guijuelo, afortunadamente. Bueno, a ver si se puede recuperar bien Héctor porque se ha metido un buen viaje. Yo voy a decir de Raí que me gustaría, claro, que el equipo tuviera más tiempo el balón, le llegara más veces el balón para que intervenga con más continuidad, porque yo creo que ahí sí todavía podría explotar mucho más sus características. Bueno, la falta sobre Héctor Hernández es clarísima. Yo creo que Héctor se ha tomado ahí un tiempo muerto y sacará… Fíjate traer la presión, ¿eh? Arriba, mira Lara que alta. solo está. Si se la dan a él… Sí, pero ese balón, para que llegue ahí Adrián… Le pedía a Rubén de la Barrera, al portero, dásela a Lara. Lara estaba completamente solo en la, Hay que identificar banda. quién es el hombre libre, ¿no? Cuando esa presión viene tan arriba, siempre tienes que soltar a alguien por detrás. Lo que pasa es que pues tienes que tener un golpeo muy preciso y muy largo, bueno, pues para saltarte toda esa presión. Tiene que haber, piden las asistencias, Carlos Rubén está en el suelo, yo creo que fue solo. Sí, fue solo. La pena es que había hecho de nuevo Raí un gran control, un gesto técnico, se marchaba y bueno, pues han cortado la jugada para atender al futbolista del Guijuelo. De hecho, fíjate, Fran, no sé si tenéis por la tele la imagen, se quedó Raí precisamente con el balón que había ganado y controlado, se quedó ahí clavado en la banda izquierda, ¿eh? Como el jugador más adelantado ahora mismo, pero no puede seguir, parece que hay problemas para Carlos Rubén. Es una acción donde el futbolista del Guijuelo salta con Raico y de manera fortuita, pues Raico le aterriza encima del tobillo, pero encima del tobillo por la parte del tendón de Aquiles, por atrás. Bueno, es muy doloroso, desde luego. Seguro, sí. Claro, pero insisto, bueno, es el aterrizaje de Raico después de buscar el balón aéreo. Entonces, bueno, pues sin intención, pero sí que se ha podido hacer bastante daño Carlos Rubén. Juego parado en el Abanca Riazor. ¿Cómo está el banquillo del Depor, Adri? Es Jonathan Martín, ¿eh? Sí, es Jonathan, uno de los centrales. Veteranísimo, ¿eh? 39 años, una institución en segunda B, ¿eh? Sí, es que tiene muchísimo recorrido, ¿eh? Se la sabe todo. Este tipo de futbolistas que necesitas también tener en este Además, tipo de categorías. Además lo ves, es un central no muy grande, no muy alto, pero agresivo, que anticipa bien, que lee bien el juego defensivo, bueno, con una experiencia brutal. Balón al suelo. Desde luego, el balón ahora se lo dejará el Guijuelo al Deportivo y va a construir efectivamente el Depor otra vez, aunque ya con todos replegados. Construir desde cero. Empieza a mover el Deportivo en Eco Bóveda, para Lara. Alonso Lara buscando el espacio. Bien balón para Villares. Ahí viene Diego Villares, hace el recorte hacia adentro y se lleva un manotazo del futbolista del Guijuelo delante de las narices del línea. No ve nada. Luego Fran por la tele. Si tienes imagen, nos ayudas. Cuero en la contra ahora para el Guijuelo. Cae al suelo el delantero Isma Cerro. Dice el árbitro que nada, que siga. Bueno, es el Mateu Laoz de la categoría, ¿no? Sí, a mí ya sabes lo que opino de estos árbitros, ¿no? Que además este año el Depor ya ha visto alguno así, que cuando en la primera mitad tienen este criterio de sigan y en la segunda lo pitan todo y todo es tarjeta, pues no. O sea, si tienes un criterio, pues que sea durante los 90 minutos, ¿no? Porque entonces es cuando la gente se despista. Estábamos a la espera de ver esa acción de Villares. Se quejaba Villares ahí, llegaba a línea de fondo y cuando parecía que iba a poner el centro se quejaba de un manotazo en la cara, pero… Hombre, está muy cerca de línea, ¿no? Yo entiendo que
Hombre, igual hace un poco de teatro Villares, porque si no, estaban pegados, en línea. Pues nada, por ahora 23 de la primera mitad, no hay grandes ocasiones para el Depor, la mejor la tuvo Raí, la envió fuera, Depor 0, Guijuelo 0, nos vamos con los oyentes, Teba. Bueno, pues nos dice Mauricio Perego desde el canal de YouTube de Radio Coruña Forza Depor, nos saluda José desde Cali, Colombia, la capital mundial de la salsa. Un saludo para Colombia. Sí, totalmente. Fernando Aderito nos los manda desde Boiro y Reinaldo desde Cleveland. Dice, hoy es el día, sí se puede. Tomás está contento porque por fin se ha cambiado de portero, a ver si nos va mejor con Lucho, dice. Martín igual dice, desde los últimos partidos de Abad, lo normal, lo de la portería, a ver si Lucho no la caga. Con lo poco que he visto me ha parecido que tiene buenas cualidades. Chus Cruña hace un chistecillo con Emma Lustre, dice, espero que arregle, y entre comillas, el desorden que dejaron. Primo Para tiene claro... Bueno. Bien, ¿no? Sí. Muy bien. Primo Para... Bueno, hay bastantes en la filmografía de Vaca Films que le van al Depor como anillo al dedo, ¿eh? O sea, hay cosas que yo creo que estaban escritas ya. Hasta el nombre incluso un poco, ¿no? Le va bien. Se reían también mucho, por cierto, Fran, de esa gorra, de la gorra de Piensos Biona. Hombre, una gorra mítica. Les ha hecho mucha gracia. Primo Para tiene claro que tenemos que ganar y afianzar el estilo de juego. Carmen Fernández Rita, dale de por B. Mauricio, sobre la ocasión que Adri veía ya como gol, dice que era más fácil marcar que fallar. Fallar eso, por Dios, decían muchos de los oyentes. Para Jorge Lara necesita un balón para él solo. Anxo Tarrío, sobre las áreas, que tú también comentabas, Fran, dice, tenemos 2 áreas pequeñas verdaderamente de segunda B. ¿Qué pasa que están tan destrozadas? No, es tremendo. O sea, son lameiras. O sea, tal cual, o sea, es un auténtico barrizal que, como decíamos hace un rato, balón que bote ahí, sale, vete tú a saber hacia dónde. ¿Y sabes lo que hicieron? Volcaron 2, sacos de arena. Vaya. Bueno, arena directamente porque fue imposible de arreglar el césped después de las lluvias. Y los dos últimos, Marquinhos dice, hoy hat-trick de Eneco y 3 puntos, y fútbol Coasquerga, si Borges xoga por decreto ley, le va toda la temporada de paseo polo campo. Son vuestros mensajes en el directo de YouTube del canal de Radio Coruña, también en @carruselcoruna o en el 626-238-118. Nosotros hacemos una parada ahora en G-Autos porque son especialistas en compra-venta de vehículos exclusivos de altas prestaciones y de importación. Ellos te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que tú quieras y se encargan de la gestión en la compra. Puedes seguirlos a través de redes sociales, tienen Facebook, también tienen Instagram y en su web www.guionmedio. ¡Gol del Depor! ¡Alonso Lara! ¡Gol! ¡Primer milagro! Este equipo sabe marcar y lo consigue. Ahora sí, Alonso Lara. La jugada cocinada con un control de Raico fantástico, buscando el espacio y ahí apareció, había dudas y en el área emergió Alonso Lara para marcar, marca el Depor, 1-0 gana el Guijuelo. Bueno, pues 2 detalles, se han ido a celebrar el gol con el doctor Lariño, que yo creo que le debían 1, y 2, el gol lo empieza a meter Lara en el grito que le pega a Héctor Hernández, que iba Héctor todo decidido, y vamos, la de antes se la quitó Raí, pero esta dijo, no, esta es mía, y con la pierna derecha, corrigiendo un poquito la posición, la aloja en el fondo de la portería del Guijuelo. Lemos, el grito fue la clave, porque sí, iba Héctor con toda la intención. Sí, y en ese grito, el quedarse parado, bueno, pues llega el gol. Fíjate lo que hablábamos antes del partido, ¿no? Lara, que no iba a ser titular, pues acaba dándote el primer gol del partido. Me da la sensación, creo que en la lesión de Jonathan, parece. Sí, el central sí. Pide no sé si pide el cambio, pero desde luego pide que entren las asistencias. Segunda vez que se tira al suelo. No, yo creo que se ha quedado en el campo a probarse, pero ese tobillo no está para trotes. Da la sensación de que el Guijuelo, si le buscas en el área, si le buscas cerca de su portería, sufre, ¿no? El otro día vimos también que el Pontevedra le hizo muchas ocasiones y el Depor, bueno, sin estar jugando excesivamente bien, cada vez que ronda el área, pues da la sensación que acabamos de ver en este gol, ¿no? Que bueno, falta ahí un poquito de contundencia. Lo mejor de todo, Adri, es que le rompes el plan de partido, porque lo de salir con los 5 atrás, bueno, en plan de vamos a jugar con los nervios de ellos y a trincar ahí alguna arriba, bueno, pues ahora ya no te vale, ¿no? Ya te tienes que exponer un poquito más. Primer gol que marca el Depor de Rubén de la Barrera, aprovecha ahora para dar indicaciones a Eneco Bóveda, al que acaba dando un abrazo
una especie de felicitación, me parece, y está repartiendo indicaciones. Pero claro, lo que tú dices es que abre una ventana, Fran, por eso la pregunta inicial. Además, ahora con la lesión de Jonathan, ¿qué hace? Ahora vamos a ver quién es el que está calentando. Si mete otro central, si directamente opta por que el resultado no le vale. Claro, al encajar el gol se quedará con 4. Bueno, puede que no, que pueda meter otro central, pero lo normal es acabas de encajar, aprovechar la lesión para hacer una modificación ya un poquito más ofensiva. De todos modos, aunque metas un central, que espera, porque yo creo que podemos identificar al futbolista que está calentando, sí, es el dorsal número 11. A ver si podemos ver quién es. Sí, el dorsal número... El Izmendi. Izmendi, pues es un futbolista de banda. Sí, exactamente. Es un futbolista de banda y por lo tanto, bueno, pues parece que cambiaría el plan. De todos modos, aunque fuese un central por otro central, Lemos, bueno, pues puedes jugar con esos 3 centrales ahí, pero hombre, ya te tendrías que ir a exponer algo más, a que tus laterales vayan arriba, a intentar jugar un poco más en campo contrario. A ver, yo digo que no tiene por qué cambiar los 3 centrales para ser más ofensivo, claro que no, pero como el otro día le vi de 4 en Pontevedra, tal vez hoy venga prevenido por ser el Depor, un poco más prevenido con esos 3 centrales, pero ahora que estás por detrás, bueno, vamos a ver, sigue probándose por fuera, Jonathan, no sé si seguirá o no. Bueno, lo que pasa es que esto ya, Adrián, esto ya es un sufrir, ¿no? Una vez, 2 veces, yo creo que llega un momento donde, bueno, o estás para seguir o paras, ¿no? Porque si te va bien en el marcador, pues bueno, vas perdiendo tiempo, pero tampoco está el Guijuelo ahora para perder tiempo. Claro, es que si estuviéramos al final de todo, incluso con un empatillo, pues se podría entender que hay pues esa picaresca, pero... Bueno, él se está esforzando en poder continuar, a ver qué pasa, porque es un jugador muy importante para él, para todo su entramado, ¿no? Es muy veterano también como para saber, ¿no? Si realmente es muy grave o no, ¿no? Claro, ¿no? Y Lemos, minuto 30, que quedan 15 minutos para llegar al descanso. Bueno, o sea, va a seguir otra vez. De momento vuelve, sí. Vuelve, sí. Vamos a ver cuánto tiempo. Cambio, nada, ya está, ya le pidió el cambio. Nada, no. Entró y ya miró para atrás al masajista. Entrará sobre todo igual por el tema de cubrir huecos, ¿no? De no estar con 10. Claro. Es que, claro, mientras estás con 10 hombres sobre el terreno de juego y el Depor intentándolo, Adri. Ahí viene Celso Borges en el cuero para Héctor Hernández. Ahora en la devolución para Ray. Busca ahí las espaldas. Busca ahí el hueco el Deportivo por la izquierda. Bien, pelea Uche Agbo. Bien, Uche. Vaya remate extraño. Parecía un pase. Se acabó en una jugada de rebote que llega para el portero. Ay, estoy viendo el marcador. Veo 1-0. Veo que está ganando el Depor, que ha marcado. Es que no me lo creo. Si nos dicen hace un año. Bueno, foto, Adri. Celebrando que le estás ganando al Guijuelo. Pues sí, señores, estamos celebrándolo. Ya tiene que salir, ¿no? Otra vez tirado en el suelo, ya. ¿Cuánto tiempo se está perdiendo? Yo creo que ya 3 o 4 minutos. Mira, ahora le viene Bóveda a decir a Chuchi, al técnico va a entrar el 21, ¿no? Del Guijuelo, que qué pasa, que no puede ser que se esté perdiendo tanto tiempo. Va a entrar Quique Pina, ¿eh? ¿Quique Pina? Sí. Uy, qué miedo. Uf, cuidado, No es nada contra este Quique Pina, recordamos, Quique Pina, expresidente en su momento del Granada, cuando el Granada pues hacía aquellas cosas de ganar... Vaya toro, el Quique Pina De ganar 2 partidos en toda la liga y ganaban los 5 últimos y, bueno, aquellos fenómenos extraños, ¿no? Sí. Bueno, pues Quique Pina es un lateral. Pues no sé cómo va a recomponer esto. En el partido de la primera vuelta jugó también de extremo y yo creo que nos hizo una jugada que casi nos cuesta el partido, cuando estaba todavía Fernando Vázquez ahí en ese partido. De esos hay muchos, Adri, de esos tenemos muchos en la memoria. Y nos acordamos de casi todos. Sí, por desgracia. Los sufrimos casi todos. Bueno, 1-0, vuelve el partido otra vez a mover la bola, vuelve el encuentro a tener fútbol con ese cambio y ahora vemos cómo se recoloca este equipo, cómo se recoloca el Guijuelo, que aparece que en principio Lemos mantiene esos 3 atrás, ¿no? Sí. Lo único, lo que yo creo que puede hacer es meter a uno de los extremos acompañando a Pino y usar o a Pina o a Razvan en el centro del campo. Sí, pero mira, hace al revés, Razvan está de central. Y sí, correcto. Quique Pina entra en el carril izquierdo. Razvan, que estaba de lateral. Sí, ahora está de central. O sea, que deja todo igual. Sí. Mete ahí un lateral como central, escorado a la izquierda, y el lateral que acaba de entrar, pues como carrilero puro. Eso es. Bueno, pues por ahora no se expone mucho más Chuchi con este cambio, el técnico del Guijuelo. Minuto 32 en la primera mitad. Está ganando el Depor. Marcó Lara. Deportivo 1, Guijuelo 0. Teba Chacón. Vámonos de ronda. ¿Habéis escuchado bien a Fran Hermida? Sí, Depor 1, Guijuelo 0. Y vamos a seguir repasando resultados finalizados. Y el Corucho 0, Unionistas 0 en juego. El Salamanca 1, Pontevedra 3.
Zamora 0, Celta B 0 y a las 7 comenzará el Compostela Racing de Ferrol. En el grupo de los castellano-leoneses y asturianos están ahora mismo en juego el Cultural Leonesa 0, Valladolid Promesas 0 y Marino de Luanco 2, Burgos 0. Recordad también que el Deportivo Abanca perdía 1-3 ante el Betis y que ahora mismo se está jugando en el campo de Poboado, en Las Pontes 2, Deportivo Fabril 0. Es la ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Bueno, pues esa es la ronda de resultados, desde luego que sí. Y cuando acabamos la ronda, pues nosotros acostumbramos a llevar el coche a hacer la revisión para que no le pase nada, ¿eh? Y este Depor anda que no estaba para una revisión. Por lo menos hoy ya suena un poquito mejor ese motor, Teba. Yo creo que lo llevaron también aquí a estos talleres. Amigos seguro nuestros, a Taller Galicia J-Cars porque Faltiña le hacía. Ellos son especialistas en neumáticos, frenos, diagnóstico multimarca, todo, ¿eh? Lo tienen todo para tu coche, incluida esta promoción. Cambio de aceite y filtro por 49 euros. Visítalos en Avenida Fonteculler 15 en Culleredo. Taller Galicia J-Cars, el mejor servicio para tu coche. Lo intentaba el Depor, Adri. Lucha por los balones, además, a vida o muerte, los futbolistas del Depor. Al margen del gol, está haciendo un buen partido Lara, Lara, que estuvo muy cuestionado y con merecimiento durante toda la temporada, hoy está haciendo un buen partido, Bueno, pues desde luego sí. Bueno, fue el autor del gol, que eso ya es muchísimo, pero aparte, bueno, pues está todo. La otra jugada, La sí, otra jugada peligrosa también fue gracias a la que mandó Ray fuera. Sí. Está activo, ¿no? Buscando desmarques continuamente o recibir también en la presión, ahora cortando esta línea de pase de central lateral o de central hacia el carrilero. Sí que está más activo, ¿no?, que en otros partidos. Ahí está luchando por esa pelota Uche Agbo, que luego comentamos el posicionamiento de Uche, que es un poco extraño, Está un poco más avanzado. Viene Ray para Uche Agbo y un poco más atrás, digamos, los que teóricamente tendrían que ser interiores, Borges y el propio Villares, Juega como con dos por delante y, digamos, en ese triángulo, la parte más ofensiva, paradójicamente, es la de Uche Agbo. Es otro de los cambios hoy que presenta la pizarra del partido. Jugando por la banda izquierda el Depor, estamos en el 35 del encuentro. Sigue mandando el conjunto blanquiazul con ese solitario tanto que bien lo sabe, que ha conseguido Alonso Lara, el futbolista ex del Sevilla. Saca el balón en largo. El portero Lucho, que ya está un poco más tranquilo porque el sol ya da tregua. Hay sombra prácticamente en toda la zona de dominio del portero. Y hay falta por detrás sobre Raico, el canario. Falta que hace Pina. Quique Pina se lleva por delante a Raico y balón parado para el Depor. Asignatura pendiente, Lemos, balón parado. A ver si ha habido clases particulares esta semana, Llevamos tiempo, ¿no? Con esta estoy viendo la acción repetida sobre Raico. Vaya patada por detrás. Bueno. No hay tarjetas hoy vale todo. La jugada del balón parado en corto. Saca rápido la falta y no se entiende. Mira cómo Bóveda acaba hablando con dice que Uche. Claro, después van a sacar al otro lado. No acabar aquí enredándose entre los dos para dar un saque de banda al rival. Se la dieron en corto, buscaron la banda derecha para que los oyentes se sitúen y ahí pues acabaron encimados por tres jugadores del Guijuelo y es lo que Bóveda después discutía con el compañero. Lemos, desde el respeto. Amarilla para Uche Agbo. Qué aparatosa la jugada. Va a ser tarjeta amarilla para Uche Agbo. Se lleva por delante a Deco. La primera del partido para el jugador blanquiazul. Bueno, pues mira, Deco, que es el que le mete el palo antes a Raí, nada. Y Agbo pues se lleva cartulina amarilla. Bueno, es una falta en el centro del campo. A mí me pareció más aparatosa la otra que esta. Pero bueno, pues al final el reparto de cartulinas es así. Es amarilla seguro, para mí, pero bueno, quiero decir, si lo pones en un grado, es incluso hasta menos amarilla que otras que tú dices, claro, pero es amarilla, Mira, toca balón, ¿Sí? Sí. Vamos, toca balón, después con la inercia. Aquí bueno, parece, aquí parece muy aparatosa así en directo. Claro, pero toca balón. O sea, sin embargo, la de antes, la que hace Deco, vamos, el balón ni se acerca a él, es un palo por detrás. Bueno, pues vuelvo a lo de antes, Lemos, el criterio. Bueno, pues le tocó ahora a Uche, fue bastante peor la otra. Sí, qué bien Ray ahora. Qué bien Ray moviendo la pelota, el taconazo que quiere hacer ahí Raico, estaba muy desasistido, lo hizo bien Ray, todo menos ese último pase, será saque de banda para el Guijuelo. El partido está perdiendo un poquito de efervescencia, se está volviendo un poquito más feo. Últimos ya compases de esta primera parte, van a tener que añadir bastante, entre las múltiples faltas, la varilla, el tema de Jonathan. Claro, las 3 salidas del campo de Jonathan, que, en fin, 3 minutitos yo creo que deberían caer. Por lo tanto, aún queda todavía mucha chicha. Quedan, por lo tanto, 8 más lo que pueda añadir.
Aún es bastante en esta primera parte. Cuidado a la salida, un poco a lo loco, ¿no? De Mujai Sadi, que al final pues no se complica en labores defensivas porque hay un rebote que lo impide, pero ahí salió de su posición y estuvo a puntito de perderla. Saca en corta ahora el Guijuelo. Se aprovecha el Depor. ¿Cuántos problemas te escuchaba ahora Lemos en la salida de balón para ellos? Ya lo vimos en Pontevedra, ¿eh? Sí, cada vez que presiona alto el Depor y van de verdad al poseedor de balón, suele haber muchas dificultades, ¿no? Para encontrar líneas de pase y encontrar, enlace entre ellos. Mira qué balón le da Borja Granero para Héctor. El balón de Héctor está en el área. ¡Córner! Se lleva las manos a la cabeza Eneco, porque ya se veía como héroe. Se veía fusilando el balón, que ha dominado perfectamente. ¡Qué buen pase de Borja Granero! Prácticamente el primero del año. Y el control también fantástico de Héctor. A punto estuvo de ponerla, se la quitaron en el último instante a Eneco. Sacará de esquina el Depor. Detalle, Lemos, llega hasta línea de fondo Héctor a poner el centro y en el punto de penalti está para rematar el otro lateral, ¿eh? O sea, los laterales muy profundos. Sí, con mucha llegada al área, ¿no? Para, aprovechar también ese factor sorpresa del lateral. No tiene un extremo, digamos, al que dejar por detrás, al ser un carrilero, Villares es el que saca el córner, espérate. Viene el Depor, qué buen balón, cae al suelo. El futbolista blanquiazul Raico pide posible penalti. Mira cómo se cabrea. No sé si dice algo en línea, el árbitro dice que salgan de ahí. Fran, tú mandas con la repetición de la tele, pero el cabreo de Raico es total. Bueno, pues vamos a ver la acción repetida. Lo que sí se ha visto es un brazo rodeando el cuello de Uche. Es que, además, vuelvo a lo de siempre, camiseta azul y blanca de unos y verde de otros, o sea, esas acciones se ven... Buah, a mí, ¿no? La de Raico, no mucho, pero es que a mí lo que me parece escandaloso es la de Uche, porque Uche realmente va a hablar con el árbitro y no pide la de Raico, pide la suya. Es que le rodean con el brazo el cuello. Bueno, mira, fíjate, leemos como Raico le dice en línea de todo. Le está diciendo como que está medio ciego, que le ha hecho un agarrón. Menos mal que no le hace caso en línea. No es bueno que tampoco el chaval se meta ahora en esos fregados. No, y que porque no gana nada, no gana nada. A mí, mira, si hay algo en esa acción, me parece que puede ser un agarrón al brazo derecho de Raico y me parece muy complicado de ver. En las imágenes no se ve. Yo es por imaginar algo. Por imaginar que este cabreo que tiene Raico se debe a algo, ¿no? Y ese agarrón, si se produce, en línea no lo puede ver porque el futbolista del Guijuelo está totalmente pegado a Raico y en la imagen que nos ofrecen no se ve nada. Pero insisto, lo que no tiene discusión es el agarrón que había sobre Uche Agbo, que es alucinante que eso no se vea, vamos. Pero bueno, las cosas están así, 1-0, está ganando el Depor, Adri, ataca el Guijuelo. Ataca ahora ya rápidamente el Deportivo y viene a la contra, a ver si podemos hacer daño. El cuero ahora de Ray para Héctor, muy largo ese pase, banda para el Depor. Estamos en el 41 de partido. Joder, cómo sopla el viento, ¿eh? La temperatura es buena, pero el viento está azotando. Lucas. Y abajo se nota también, porque está con el banderín del... ¿Se ha roto otro? Otro, sí. Lucas, el jugador del Guijuelo. Madre mía, otro. Bueno, hay que recordar, jugaron entre semana en Pontevedra y estas cosas pasan factura también, ¿eh? Pues es la típica de mano al muslo, a la parte de atrás del muslo y quedarte ahí clavado, ¿eh? Sí, mira, nada, nota la picada ahí atrás y ya se sienta sobre el césped, ¿eh? Bueno, pues claro, es que estos equipos, al Depor sí le pasa también. Ponerte a jugar así de esa forma, veremos a ver cuándo ocurra esto en tercera, que en tercera también va a haber jornadas miércoles, domingo, todo lo como puede afectar. Estoy metiendo ahí el dedo en la llaga, Lemos, que lo sabe, pero también puede afectar. Una preocupación para los todos. Equipos acostumbrados a jugar cada domingo y de repente con esta intensidad y jugándose la vida, como está ahora, por ejemplo, el Guijuelo, esto se paga, No me cago que se paga. Bueno, y aparte hay que recordar, en tercera división estamos hablando de una categoría que no es profesional. Claro, todavía peor. Y que hay mucha gente que, que también tiene su trabajo y que jugar los miércoles pues también va a tener un coste y el coste físico, evidentemente, de jugar domingo fin de semana, domingo miércoles, pues van a llegar las lesiones. Minuto 42, quedan 3 y sigue tirado sobre el césped del futbolista del Guijuelo. Lemos,
o lo sacan del campo y lo atienden fuera, o si los vamos a atender a todos sobre el césped va a durar esto 3 días. Nos vamos mañana de aquí. Porque... Tú avisa a casa, avisamos todos que hasta mañana o hasta el día 16 de febrero igual no nos vuelven a ver. Oye, Adri, una cosa, por protocolo coronavirus y tal, ¿qué es? ¿Que no hay camillas ahora o cómo va esto? Sí que están. Están las camillas de la Cruz Roja ahí esperando al lado de donde calientan los jugadores del Depor, ¿eh? Están esperando a que les diga el árbitro, oye, venía a buscar a este muchacho. Pero se ha puesto ahí a hacer una maniobra el médico del Guijuelo. No se recupera, ¿eh? Es que yo esto es lo que no entiendo. Es decir, tanto en la acción anterior con Jonathan como en esta, o sea, entran las asistencias del Guijuelo. Piden el cambio, los jugadores del Guijuelo. No, ya llevan un rato pidiéndolo, pero seguimos en las mismas. Ese gesto de la mano atrás en el isquiotibial es inconfundible. No suele dejar mucha duda, claro, ¿no? Es muy difícil que esa molestia se quede solo en eso. Sí, pierna derecha, isquiotibiales es... Sí, o ahí, o bíceps femoral o por ahí, pero bueno, zona donde normalmente mano a la parte de atrás del muslo es que el partido se acaba. Sí, que eso es una rotura y vamos a evitar que esto sea un destrozo, ¿no? Oye, vamos a aprovechar que está el juego parado. Una curiosidad, Lemos, el futbolista del Guijuelo que acaba de entrar en el terreno de juego, Quique Pina, ¿lleva la ropa de 2 tallas más pequeña de la que le corresponde o está fuertecito? Yo creo que estos modelos ahora de camisetas tan ajustadas, es un todo, hay algunos futbolistas que no les hacen favor, ¿no? Yo creo que pero es que el pantalón mismo parece que le va a reventar en una de estas. O sea, yo creo que y además, fíjate, el diseño es en general, porque los pantalones, si te fijas, a muchos futbolistas del juego le van como muy pegados, ¿no? Muy pegados todos. Pero claro, él además, fíjate que tiene unos piernolos y cuando iba a salir se levantó, se remangó el pantalón y lo veíamos aquí y leemos, pero vaya bicho, o sea, tiene unas piernas que No, o sea, para que se hagan a la idea, o sea, el pantalón, como mucho te entra un dedo entre el pantalón y el muslo, o sea, va embutido ahí. Como se dice ahora, petado, ¿no? Joder, pero es que en una de estas, vamos, revienta el pantalón y se nos queda ahí de Adán y Eva por el campo, ¿eh? No sé si estará cómodo, ¿no? Pero, joder, la sensación que da es que está bien. Ataca el Depor, Adri. Ataca el Deportivo, muy pendientes del añadido. Estamos en el 45, ahí va Rafa Carpacho, que es el delegado ahora mismo federativo. 4 minutos en los partidos de casa, pues hace estos efectos. No hay cuarto árbitro, los hace Rafa Carpacho. Pluriempleo. Correcto. Pues también una forma de ahorrarse una nómina. Sacará de banda 4 minutos, me parece bastante poco de todo lo que se ha perdido. Otro del Guijuelo al suelo. No, yo creo que ahora son las espinilleras que se le han escapado aquí. La punta del pie. Está tan petado todo que le sale. Se cae, claro, está todo ahí tan comprimido que a la mínima salen disparadas. No le llega el riego a los dedos del pie y se le está quedando dormido los pies, porque es que lleva, de verdad, o sea, el pantalón es como el que lleva 2 torniquetes. O sea, santa madre de Dios, por favor, pero no habrá una talliña más grande. Y con ese pantalón es difícil pensar, ¿eh? Joder, no me extraña. Vamos, te debe llegar el oxígeno a la cabeza de milagro. Bueno, no nos vamos a reír, no nos va a marcar el gol el Quique Pina. Hombre. Ahora ya está hecho. Yo a mí me parece una complexión, es fuerte, ¿no? Bajo. Sí, tren bajo, pero creo que la ropa tampoco le hace ningún favor, ¿eh? Pero lo digo en general, porque los pantalones... Mira, no hay falta, puede ser una buena para el Depor, viene Villares se la da para Lara, está en el área, Lara, despeja la defensa, a punto estuvo de meterla en propia, viene el Depor buscando el segundo, otra vez saca de banda rápido en Eco Bóveda, Cuero para Ucheagbo, oportunidad perdida, pero quiere buscar ahí las cosquillas Ucheagbo, el Cuero, le mata, arriba, corre, la tuvo Raico. ¡Qué movimiento! ¡Qué pase de Ucheagbo! ¡Cómo se plantó delante del portero sin ángulo! ¡Ay, Raico el canario! Y dijo, yo quiero mi gol. Remató y la sacaron a córner. Qué buen desmarque de Raico, bueno. Qué buen remate también a primer palo. Y bueno, está vivo el portero, en esa intervención tirando de reflejos porque se la comía en el primer palo. El remate iba hacia arriba, era un golpeo de abajo muy arriba. Seco, muy bien golpeado. Y aprovecharse el Depor del momento de zozobra que tiene ahora mismo el Guijuelo. Con tantas. Están como 11, Adri, porque el futbolista que se fue con el problema en el isquio volvió. No, están 10. Están 10 y espérate que hay un jugador del Depor en el área tumbado. A ver qué pasa ahí. Creo que es Uche que lleva un golpe en la cara, me parece. Sí, es Uche. Se están quejando de que el golpe no es fortuito. Sí. En todo caso sería sin balón, porque llevan un buen rato ahí puestos. No, es que sería agresión. Ellos están con 10 y el entrenador está charlando de ser con su segundo
en el área técnica, pero sin modificar nada, sin... Pues hay que aprovecharse de esto. Lo de Uche nada, ¿eh? El saque de esquina, la jugada ensayada de Héctor ahora para Celso Borges en el balcón del área, arriba afuera. Ay, cuánto que mejorar tiene el Deportivo en el balón parado, en los córners. La que mejor hizo fue la que botó Villares desde la izquierda, que fue un centro, sí, un buen córner, como mandan los cánones, cerradito. Cerradito, segundo palo, peligroso, sí. Porque el Deportivo tiene gente alta, joder, para este tipo de remates. Sí, gente que va bien por arriba, ¿no? Ya no solo por la envergadura, sino porque van bien. Granero, Uche, claro, Borges, Bóveda mismo. Bueno, nada, decía yo lo de Uche nada. Uche intenta tirar un desmarque, el futbolista del Guijuelo reacciona un poco tarde y bueno, pues en la reacción pues le toca un poco en la cara y tal, pero vamos, no es para pitar nada ni para hacer nada a nivel disciplinario, no es ni de tarjeta ni mucho menos de penalti. Por cierto, le cae el tercero al Fabril. Aspontes 3, Fabril 0. Qué barbaridad, ¿eh? Fabril, oye, que tú has jugado contra el Fabril, Lemos, ¿qué pasa? ¿Que le han quitado a Villares y Raico y pierde tanto el Fabril sin ellos? Bueno, hombre, ya estaba en una temporada bastante irregular, ¿no? Es cierto que estos dos futbolistas se le tienen que notar, pero bueno, le estaba costando mucho, ¿no? Acercarse a los puestos altos, muy irregular, y este es un mazazo, ¿no? Ya con el partido del Payo Saco y ahora pues los 3 primeros puestos empieza a tener complicado incluso el meterse. Descanso, Adri. Descanso, yo creo que se ha jugado bastante poquito, incluso de todo lo añadido, pero nos quedamos con ese resultado, con lo accidentado que ha sido esto, finalmente con las lesiones. Qué poquito fútbol, pero con el Depor mandando, y eso es lo que nos alegra. Depor 1, Guijuelo 0. Mira, estaban ahora precisamente el colegiado explicándole la acción a Uche de por qué no pitaba nada y aprovechaba el futbolista del Guijuelo para pedirle de nuevo disculpas a Uche y dejarle ver que fue una acción fortuita donde, bueno, pues eso, le golpeó en la cara. Estamos viendo el gol repetido del Depor. Por fin marcó el Depor, marcó Lara, llegamos al descanso, está ganando el Depor. ¿Cuánto tiempo hacía que no decíamos eso? Deportivo 1, Guijuelo 0. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Mientras estabais vosotros hablando de lo prieto que iba no sé quién y que iba petado y estas cosas, yo me he metido en g-medioautos.com a ver qué coches tenían. Bueno, pues resulta que son especialistas en alta gama y vehículos deportivos. Tienen Porsches, BMWs, Mercedes-Benz, Audi. Puedes buscar en su stock porque, bueno, ahí puedes encontrar marca, modelo, año, lo que tú quieras. Te lo preparan. Ellos son conscientes de que encontrar el coche ideal, el que tú quieres, implica muchas veces tener que viajar a conseguirlo fuera. Bueno, pues ellos te lo traen hasta aquí para que tú solo te ocupes de conducir y de disfrutar. Si buscas un coche único, pues a lo mejor una edición limitada, una serie numerada o con un equipamiento diferente, pues ellos lo tienen. g-medioautos.com. Brutales, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer algo que yo ya no recuerdo cuándo fue la última vez, ¿eh? Analizar un partido del Depor al descanso con el Depor en ventaja en el marcador, Adri. Esto es una sensación nueva, ¿eh? Es una locura. Esto qué buena locura, ¿eh? O sea, cuán más felices somos todos. Hasta se ve el día precioso, que si hay viento que haya. Hasta el campo que está Barrizal te parece la verde pradera de la Champions. Qué mal acostumbrados estábamos, ¿eh? Pero qué bueno es esto de, a nivel psicológico también, romper esta primera barrera de volver a marcar. Que desde diciembre, Fran, que no marcaba un gol este equipo, ¿eh? Es que es una animalada, o sea, es que se ha tirado casi 2 meses sin mojar, o sea, es terrible. Lemos, no es yo, a ver, estamos hablando de un Depor que viene de la UBI, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Sí. Los listones normalmente hay que ponerlos no de donde tenías que estar en principio de temporada, sino donde estás ahora mismo. El Depor está en la UBI. A mí me gustaría un Depor que pisase más el área contraria, que tuviese un poquito más de ritmo en sus ataques, pero para estar donde está, que es la UBI, voy a dar por bueno que hoy lo que tienes que hacer es ganar como sea para sacarte el malfario de encima y tu rival no te ha tirado a puerta, yo diría más bien, no ha pisado tu área. No. Y bueno, pues el Depor lo está intentando, se está adaptando a una manera distinta de jugar, y ha tenido 2 o 3 opciones. Bueno, es un avance. Un aprobado, ¿no? Es un avance. En la situación en la que está, irse por delante en el marcador en el descanso, está claro que debe dar confianza.
pero también creo que es muy importante hacer un segundo gol, porque, bueno, esos últimos 15, 20 minutos en el que te puede entrar la duda de, bueno, no cometo un error y no volver a ganar, puede aparecer, así que cuanto antes hagas el segundo gol, mejor. Y debe dar confianza para mí, para que el equipo tenga más tiempo el balón en su poder, lo haga circular más rápido y si puede ser más arriba, mejor, ¿no? Yo sé que pedir todo a la vez es complicado, pero el gol debe dar esa confianza para soltarse más, para que haya más movilidad, para que no haya tantas pérdidas y para tener más continuidad en el juego, porque estoy convencido de que eso lo va a pedir Rubén ahora en el descanso, seguro, porque, bueno, me sigue faltando juego y también entiendo la situación y entiendo que lo importante es ahora mismo este 1-0, pero debe de mejorar y debe dar un paso aún adelante en lo que quiere hacer el equipo en este segundo tiempo, debe de mejorar, yo creo que bastante. Adri, nos seguimos fijando en los chavales del filial porque son la principal novedad en el 11, ¿no? Bueno, otra de ellas es el portero, pero bueno, afortunadamente para el Depor, pues no ha tenido trabajo, no ha tenido que hacer nada Lucho García. Villares bien, muy batallador ahí en el centro del campo. Y Raico, insisto, con ese problema que decíamos ahora de que, bueno, no hay una presencia continua del Depor en el área rival, o sea, llega cuando llega el Depor, pero sí que le está aportando algo que hasta ahora no habíamos visto, ¿no? Esos desmarques, ese desmarque de ruptura distinto al que te puede dar un Miku, un Bobby. Bueno, yo creo que está aportando bastante también Raico. Sí, a mí es el que más me está gustando de todo el partido prácticamente. Lara yo le pondría en otro nivel. Y luego Raico, porque en una posición donde él no está tan habituado, donde ha jugado un poquito menos, es que yo esa jugada, esa jugada final con ese pase de Uche, esa definición que tuvo, esas ganas, eso ya lo caracteriza, ¿eh? Eso ya para mí demuestra que está preparado y que no le queda grande. Y por lo tanto, pues bienvenido sea para el propio Depor. Y luego yo creo que Villares sí también bien y tal, pero está un poco más desdibujado por lo que decíamos, porque los encaja un poquito más atrás, yo creo, Rubén, ¿no? Yo creo que hoy esa función tan extraña, tan nueva, se la ha dado, por ejemplo, a Uche Ako. Sí, Lemos, parece que actúa más de escoba Villares que Uche hoy, es decir, Uche un poco más por delante y a Villares lo hemos visto varias veces llegando al corte, parando alguna acción por esa banda izquierda del ataque del Guijuelo, pero parece que un poco más pendiente de las vigilancias, digamos, de guardar las espaldas de los demás. Sí, yo creo que, bueno, tal vez quiera aprovechar un poquito más esa verticalidad de Uche, ¿no? Ese pase, bueno, pues como el que dio ahora cerca del área a Rai con ese buen movimiento del delantero, bueno, y que quede un poquito siempre por detrás dando ese desmarque de apoyo, ¿no? Un poquito de sostén por detrás del equipo. También Borges está un poquito más retrasado, dando más seguridad por dentro con balón para que los laterales también puedan salir y ellos en ese pasillo interior pues quedarse un poquito por detrás en las vigilancias, no exponerse tanto por delante y soltar a Ucho por dentro y a los laterales por fuera para que después los extremos puedan cortar al área, ¿no? Pues como hizo Lara en aquella ocasión tan clara que falla Ray, como hizo Ray en el propio gol, ¿no? Te va, Chacón, los oyentes, ¿cómo están hoy? Un poquito más felices. Aliviados, espero, ¿no? Están felices, de verdad que se han alegrado un montón. Marco, normal, claro, a ver, Marco dice, a mellor primeira parte da temporada, movilidad de Raico y Villares son a clave, árbitro la hora, dice Fernando, para Edu, aún así tiene que aumentar el ritmo del partido y el Depor y no entrar en el juego del Guijuelo de cortar y ralentizar el partido. Los verdes vienen cansados por el partido del miércoles y para él habría que meter un par de goles más para evitar sorpresas. Nos manda saludos Julia, nuestra Julia, que está muy pendiente de la retransmisión y del directo de YouTube, así que le mandamos también un bico enorme de parte del equipo de Carrusel. Nos dice... Qué bien disfrazada que iba Julia hoy. Qué guapísima. Guapísima. Siempre, ella siempre. Han hecho una quedada así como online entre los colegas y iba espectacular, como siempre, bueno, lo que tú dices. Tranquilos, dice riguroso, no se adelanten, porque claro, algunos tienen miedo, algunos oyentes consideran que un gol es poquito, van a reponer otros durante el descanso fuerzas tomando unas filloas y unas orejas que ojalá llegaran a los estudios de Radio Coruña. Primo Para dice que Lara hoy ha estado de 10 como su número y para Roberto pues el partido no aburre como los anteriores y bueno, están muy, muy contentos, incluido José, que hasta manda un saludo para su pareja hoy, ya que es 14 de febrero. Vamos a concedérselo a Mónica Couto, que es de Ineas y que gracias a ella le voy al Depor, sintonía desde Cali, Colombia. Bueno, pues son los mensajes de nuestros oyentes. Hombre, espera, sí. Desde Cali, Colombia, envía un mensaje de amor a través de Carrusel Deportivo Coruña. Exacto. Hombre, para Mónica Couto, que es de Ineas.
Hombre, pues un saludo, claro que sí. Qué bonito el amor, ¿eh? Está bien. La radio siempre fueron saludos y Sí, dedicar sí. canciones, menos en los También. 40, que ahora Teba no te dedica una canción. ¿Cómo Pero, que no? Pero ponme a prueba. Bueno. Venga, dedica una canción a los oyentes de Carrusel Pero claro, mañana lunes. venga, mañana lunes, sobre ¿A las qué 6 hora hay que menos 5. escuchar los 40 mañana? Hombre, todas las tardes, entre las 4 y las 6, pues ahí estamos. Pero os voy a saludar a los oyentes de Carrusel a las 6 menos 5 de la tarde. 6 menos 5, ¿eh? Ahí estaremos todos pendientes, ¿eh? Bueno. Para cobrar el saludo de Teba Chacón. Eso. Pues los mensajes de los oyentes que agradecemos a través del directo del canal de YouTube de Radio Coruña, también a través del 626-238-118 y a través de @carruselcoruna. Nosotros ahora nos vamos a Taller Galicia J-Cars porque es tu centro de mecánica en general y también el nuestro en Carrusel. Son especialistas en mantenimiento preventivo, en neumáticos, en frenos, en diagnóstico multimarca y además tienen ahora el cambio de aceite y filtro por tan solo 49 euros en Avenida Fonteculler 15 en Culleredo, Taller Galicia J-Cars. Seguimos analizando este 1-0 entre Deportivo y Guijuelo. Lemos, conociendo un poco a Rubén de la Barrera, a lo mejor en condiciones normales, viendo cómo tiene ahí a dos escobas como Villares y Borges, que la verdad, bueno, pues están sirviendo de tapón para que pues Mujaid, Granero tengan muy poco trabajo y más atrás Lucho García pues tenga ninguno. Y viendo que a lo mejor, como decías tú, bueno, sería el 2-0 para tranquilizarnos un poco, Rubén de la Barrera a lo mejor en otro momento de su vida y en otra inercia del equipo, pues quita de atrás y mete algo más delante. A mí me da que el Depor ahora mismo no está para esas, ¿eh? No, a ver, yo aunque sí que creo que hay que ir a por el segundo gol, también hay que ver cómo evolucionan estos primeros 10-15 minutos del segundo tiempo, ¿no? Es decir, si el Guijuelo sigue en esta situación, digamos, prácticamente sin hacer daño a nivel ofensivo, muy metido en su campo, se le ve también, bueno, con problemas en los centrales y demás, sí que yo creo que ahí hay que ir a dar un paso para hacer el 2-0 si no lo haces antes, ¿no? Pero también hay que esperar un poquito porque hay que ver si con lo que tienes ahora eres capaz de hacerlo. Entonces no necesitas por el volcarte. Yo lo digo un poco por esa duda que siempre te puede entrar al final de algún balón colgado, de alguna pérdida o algún contraataque, claro, y no tener ese marcador tan exiguo, digamos, claro, faltando poco para es que un gol acabar. te entra de cualquier manera. Y en esta situación más, ¿no? Un balón parado, claro, tal, que te entre una duda. Yo lo digo por eso, pero sí que soy partidario de esperar ahora eso, 10, 15, 20 minutitos del segundo tiempo, y si estás creando situaciones, estás llegando, tienes situaciones de gol y ves el 2-0 cerca, pues no tocar más que lo necesario. Y si no, pues sí darle un punto más al equipo para que vaya por ese segundo gol. A mí, de todos modos, Adri, lo único, es decir, para buscar un poco más de presencia arriba, sería a lo mejor poner dos puntas o poner a alguien más ahí arriba. Sí. Y en el banquillo lo único que tienes es a Bobby, porque si te vas, yo qué sé, Borja Galán, bueno, Raiko y Raí, la verdad es que lo están haciendo bien. Raiko, Raí, Lara, es decir, los tres que están jugando arriba, en las bandas están sobre todo Lara y Raí. Yo creo que están haciendo un buen partido, entonces tampoco hay mucho de dónde cambiar o mucha tecla que tocar, ¿no? Es decir, si Keco no está en el 11, pues será porque no está en condiciones, y si quieres buscar un segundo en punta, lo único que tienes es Bobby, porque recordamos, Miku se lesionó en el calentamiento, estaba previsto que entrase en el 11, pero ya ni ha salido a jugar. Sí, bueno, a no ser que pueda tener minutos incluso durante el partido, lo dudo, ¿no? Claro, vamos a darlo por descartado. Yo creo que tal y como está el partido, es difícil que vaya a meterle mano Rubén de momento, ¿eh? Yo creo que aprovechando además que ellos tienen esos problemas de incluso reestructuración, claro, marcador en contra, que no les aguantan las piernas, yo creo que va a optar Rubén por madurarlos un poquito más, ¿no? Sí, esperar un poquito y después ver, ¿no?, lo que está pasando. Y yo honestamente creo que por esa vía el Depor tiene muchas opciones de poder conseguir el segundo, ¿eh? Y luego habrá que ver cuando salgan los futbolistas al terreno de juego que Guijuelo aparece enfrente, Lemos, porque hemos visto a dos futbolistas con problemas, a Lucas, a Quique Pina, bueno, a Jonathan. Bueno, Jonathan ya está afuera, ¿no? Pero quiero decir, dos que han acabado la primera mitad, pero que se iban con bastantes problemas. Entonces, bueno, a ver si opta por el mismo sistema, a ver si ahora pues ya se desnuda un poquito atrás. Va a entrar Damián, ¿no? Porque se quedó con 10 hasta el descanso, esperó al descanso para hacer el cambio del último lesionado, y ahora veo a Damián ya que está sin el peto, ya está, bueno, entrará por Lucas. Con balón, claro, por la última lesión, ¿no? Sí, y Jonathan y Lucas, entonces los dos jugadores de la defensa, que contratiempo, ¿eh? Sí.
bueno, ahora entra Damián, vamos a ver cómo corrige y sobre todo si corrige un poco el posicionamiento, ¿no? Sí que en el inicio del juego, las pocas veces que el Depor tuvo que iniciar desde portería, le iba a presionar muy arriba, pero después estuvo prácticamente siempre replegadísimo en su campo, ¿no? Si es Damián el que sale, yo creo que va a reestructurar con uno de los laterales actuando de central, con José Martínez, con otro de los laterales en esa posición de carrilero, y se va a quedar con 4 atrás, porque Damián es un extremo. Sí, por eso. Entonces, yo creo que ahora sí que veremos un 4-4-2. Como Razman pasó a ser central del lateral izquierdo, Quique Pina pasará a ser lateral izquierdo y probablemente Damián entre, ¿no? en ese extremo. Pues lo vamos a ver ahora. En cuanto los futbolistas del Guijuelo salten al terreno de juego, ya están haciendo ejercicios de activación los del Depor, y a nosotros nos queda un recadito por hacer, Teba. Una noticia que nos va a ayudar a ahorrar si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta en estaciones de servicio Galpaderidas, te devuelven hasta un 5%. Has escuchado bien, hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Infórmate del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Adri, aparecen ya los futbolistas del Guijuelo. Toca pasar lista, ¿no? Sí, vamos a ver quién es el hombre bueno, el hombre que sale ya lo sabemos. Vamos a ver cómo se recolocan, sobre todo, ¿no? Con esos dos jugadores. Bueno, que está han salido. ahora mismo, perdona, dando una charla el entrenador del Guijuelo a 10 hombres. Sí, tipo baloncesto. Los están 10 ahí. Alrededor de él. Sí, falta uno. Está un poco más, estaba más adelantado. Estaba uno fuera de esos planes, que era el propio Damián, que todavía no entra. Ahí se va, ahí se produce ese cambio anunciado, la entrada de Damián y la salida de Lucas, que ya no estaba en esa charla, y el propio Damián estaba fuera digamos, de ese corrillo. Y en el Depor están todos los que comenzaron la primera parte. Bueno, pues vamos a ver cómo se reestructura el Guijuelo y también cómo sale el Depor en esta segunda mitad. Ya no pega el sol en la portería que defendía el Depor, ¿no, Adri? Nada, ya en los albores de la primera parte ya prácticamente era la línea de gol, lo único que quedaba así con un poco de sol, y ahora nada. Ahora ya la sombra ya va subiendo casi a donde está el videomarcador, ¿eh? Ya, bueno, se conocen los días, como dice el otro, y ya empieza a anochecer. Empieza a anochecer. Bueno, pues a ver si no le anochece, si no anochece para el Depor, y a ver si luce el sol cuando acabe el partido, ¿eh? Y el sol son 3 puntos maravillosos que pondrían al Depor bien, y luego, pues a ver qué es lo que pasa en otros partidos, ¿eh? Arranca el juego, Adri. Arranca ya en la segunda parte con ese cambio anunciado, y vemos como claramente juega con 4 atrás. Ha reestructurado el Guijuelo su formación, su táctica, su pizarra, con marcador en contra, con tantas adversidades, con 2 bajas además en la zaga. Bueno, pues se lo han puesto en bandeja a Chuchi, al técnico, para buscar un cambio. Ojo. Cuidado a la jugada que puede venir, peligrosa para el propio Depor. Se metía ahí Pino hasta el fondo prácticamente, el dorsal 17 hacía ese recorte, pero le cerraron bien el pasillo los jugadores del Depor. Ojo a las vigilancias y ojo a la atención máxima que hay que tener, obviamente. Cuidado que viene otra vez, es Raúl Parra, quiere poner ese centro, viene el Guijuelo, Parra en la combinación con Damián, se le ha escapado por completo ese balón y ha despejado el Depor, no valía la jugada. Sí. Y por lo tanto, Borja le ha metido un pelotazo a Uche. Cuando la jugada ya había salido, que Uche le dijo, cuidado, muchacho. Ahora se ve bien el posicionamiento del Guijuelo, 4-2-3-1 creo que es. Y ahora se ve también, como yo también creo que hay un cambio también en el posicionamiento del Depor, y es Uche el que está barriendo, digamos, en más posicional, y de interiores claramente Villares y Borges. Sí. Esto también ha variado, con respecto a la primera parte. Bueno, pues a ver cuál es el guión de este segundo tiempo. Ya vemos posicionamientos distintos en ambos equipos. A ver qué tal lo hace el Depor, que recordamos está ganando 1-0 gracias al gol de Lara en el minuto 25. Dale, Adri. Va a sacar de banda el Depor, sigue dando indicaciones Rubén de la Barrera, ha comenzado ya el segundo acto, estamos en el 46, ya se han arañado un minutito y largo de esta segunda parte con esa ventaja del Deportivo. Cuero para Raico, y en el Canario, que buen el cambio de juego para Lara. Lara a punto de llegar a un balón casi perdido, pero lo consigue muy bien también Alonso Lara, ahí a ras de suelo barriendo y evitando que el balón salga fuera. Sigue la jugada, le da continuidad, ahí está Uche Agbo, buen balón para Villares, hace la jugada personal. Quería hacerse una especie de autopase, se quedó ahí marullado. Le falló un poquito el control orientado, ¿no? Para que era para jugar fuera, pero el control orientado le quedó mal, y entonces, bueno, perdió el balón. Pero mira, sigue madurando la jugada del Deportivo, insistiendo.
mucho más… Más tiempo el balón en su poder, lo hace circular más rápido. Mira, ahora se pase por dentro, vuelve a salir jugando muy bien ahora. mucho más adulto, mucho más consolidado, más maduro el Claro, juego lo ahora que mismo te del da- Deportivo, más lo que- inteligente, Lo ¿no? que te da el gol también, ¿no? Esta tranquilidad que le está dando a todos para asociarse. Bueno, ver esta circulación de balón con ritmo, la verdad es que es una delicia para los ojos, que llevamos todo el año con un trote cochinero. Va a ser amarilla para Raúl Parra, le ha metido un viaje a Raí. Y sin Al balón lateral ya, derecho y sin balón, amarilla para él, para Bueno, Raúl Parra. Los palos de estos son como jamones. No, no. Como jamones, Es que- pero de los malos, no son de Cuidado. los del pueblo de ellos. Cuidado, Cuidadito. Son palos buenos, No, es que cuando le mete la patada a Raí ya ha devuelto el pase hace un ratito. Sí, O sea, es no, que no es que llegues tarde, llegas muy tarde. es sin balón, son de las que hay que cortar con tarjetas, lógicamente. Son de impotencia, ya cuando ya tienes perdido cualquier opción y a doler. Bueno, va a sacar la falta del Deportivo. Es Celso Borges. Estamos en el 48,5. Sigue sin verse casi juego por culpa de todos los parones. Sí. Pero veníamos de una jugada muy madura del propio Depor, de que no le pesaba el balón. Bueno, Aunque cuidado ahora. No hay ritmo, Lemos. no, Se corta constantemente. Constantemente igual, ¿no? Uf. Cuidado, a punto de perder la Villares. Se evita el drama. Ahí en una buena posición, Bien, Uche muy bien, Agbo. muy bien. Bien saliendo como mandan los cánones. Ordenado desde atrás, construyendo el Deportivo con los centrales, con los centrocampistas. Ahí poco a poco, escalonándose. Aunque de ahí no salen ahora en esta jugada, pero Bueno, no pero hay prisa. Claro, lo obligas a Guijuelo también a ir mucho más arriba a buscar el balón, ¿no? Porque Espera. ahora necesita ir. Antes no necesitaba, te esperaba atrás igual. Lemos, que yo te conozco bien, ¿Cómo te pone esta salida de balón? Di la verdad, Lemos. Bueno, me pone porque creo que es una forma de, sobre todo ahora con marcador a favor y que el rival te tiene que ir a buscar arriba, le haces correr mucho, ¿no? Esto puede hacerlo 2 o 3 veces el Guijuelo, después va a caer de maduro. Ese es el buen pie auténtico, ¿no? Ese es el buen pie, claro. Exacto. No, sí, vamos. Mira Uche cómo crece. las también. cosas bien Bueno, hechas. si antes hablo, pero bueno, Sí. crece porque le pasa mucho más veces el balón, ¿no? Por los pies. Cuidado que viene Carlos Rubén, van a poner ese centro, balón en el área, están ahí arriba Isma Cerro y Pino, no llega nadie al remate, lo saca la defensa del Deportivo, se sacude de la pelota, pero la presión sigue siendo asfixiante del conjunto deportivista, metiendo en problemas al Guijuelo que intenta construir. Ahora desde la banda izquierda, Alonso Lara quiere meter la bota para arrebatársela al rival, lo que provoca no es que se la quite, sino que la pierda el propio rival. Mediante esa buena presión, sacará de banda al Depor. Lemos, y un apunte sobre lo de Uche. Sigue perdiendo balones con esa sensación De de relajación. superioridad, Sí, parece, ¿no? sí. Que a veces dices, joder, parece que lo parsimonia, haces ¿no? tan despacio y que vas tan sobrado que al final te la quitan. Sí, y es una pena porque además cuando él juega rápido, lo ve rápido, tiene buen pase, juega hacia adelante, bueno, son virtudes en esa posición para combinar, pues muy importantes, porque ese pase para adelante rompe línea de presión, pero sí es cierto que da la sensación o que no está al 100% físicamente, Doble cambio en el Guijuelo, perdona, Lemos. nada, o que no va a tope, iba a decir. Se va el 2. Se va Raúl Parra, que Raúl estaba Parra, ya fuera sí. de… Tampoco con el riesgo de quedarse con 10, ¿eh? Sí. Se va Parra Así, para que entre Izmendi, que ya estaba calentando antes, es así un hombre de banda. Es un lateral por un extremo, Así son 4 cambios ya, ¿no? O sea, le quedaría uno. Pero la ventana, yo creo que precisamente claro, ya está, dejó, no hay más, claro, claro. estuvo Por con eso- 10 y esperó al descanso Sí, para sí. no agotar una ventana de cambio. Y se correcto, va Abraham correcto. Pozo. Sí. Se va Abraham Pozo. Para Abraham Pozo por Eizmendi. Ese es oficialmente el primero de Y los entra- cambios. Y entra Cristóbal. Y entra Cristóbal por Raúl Parra. Sí, eso es. Correcto. Sí, Izmendi por Pozo es un cambio más natural. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Cristóbal Gil es un mediocentro. Sí, yo creo que lo va a situar un poquito ahí en la media punta, me da la impresión. Qué barbaridad esto de los 5 cambios. O sea, permiten que los partidos cuando los usan, porque últimamente los entrenadores no lo usan mucho, pero Sí. permite unas revoluciones, unas sacudidas a los partidos tremendas. cambiar medio Sí. equipo, exactamente. Sí, Mira, y la es mucho. pista Adri te lo da, que han salido con 5 atrás y de los 5, 3 ya están fuera. Sí, sí. Ha cambiado prácticamente la defensa entera, entre lesiones y cuestiones tácticas. En el Depor también calienta ya, ¿eh? Bobby, Keco y Gandoy. Y Yago Gandoy. Bueno, pues es interesante la materia prima que tenemos ahí calentando. Casi nada. Va a sacar de esquina el Deportivo, el córner cerradito y a punto estuvo de llegar el primer gol de córner de toda la temporada en un balón directo. Yo creo que ahí se demuestra que el Deportivo es donde más daño hace. No con jugadas ensayadas, que a veces sí que está muy bien, pero
sin complicarse la vida y metiendo balones en la olla, ¿eh? A punto estuvo de llegar el remate de cabeza con Celso Borges ahí en el segundo palo, como habitualmente le gustaba al Tico. Bueno, pues continuamos en el estadio de Riazor. Sigue ganando el Depor al Guijuelo. Minuto 52 de partido. Depor 1, Guijuelo 0. Y hasta Miramar hoy nos vamos. ¿Por qué? Porque todos sus combustibles, todos contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. También porque nos atienden con personal, tienda y servicio las 24 horas del día. Si quieres lavar tu coche, pues también puedes hacerlo. Tienen tren de lavado con personal para su limpieza y su aspirado. En Isaac Peral 6 está Miramar hoy. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Adrián, 53 de partido y creo que fue la primera intervención de Lucho. Sí, nos puso a todos el miedo en el cuerpo, ¿eh? Veía aquí de espaldas a Lemos como se encogía, salía rápidamente y atajaba el balón en 2 tiempos con ese miedo, una jugada por banda derecha del Guijuelo. Bueno, es la única de todo el partido prácticamente, ¿eh? Sí, parecía ahí que quedaba a medio camino, ¿no? Entre el lateral y el portero y que la duda podía. Pero venimos de tantos temores que venimos de un panorama pasado tan malo que. Sí, no, tenemos derecho a tener trauma, ¿eh? Es normal. O sea, la jugada no tenía chicha. Era muy difícil que ahí el Guijuelo pudiese hacer daño, pero se nos encogió ahí el corazón, el alma. Cuidadito, que venía el Guijuelo. El corazón en bailo resto. Sí, exactamente. quedamos bastante capiti disminuidos. Bueno, cuero para el Deportivo, luchando. Territorio ahora de remangarse en la zona de creación. 54 de partido, 1-0. Hombre del Depor al suelo. A este paso no acaban con 10, ¿eh? A este paso siguen afeitando de lo lindo. Héctor Hernández. Y aparte, Raí es de estos futbolistas, Lemos, que le gusta llevar el balón pegadito al pie y que te sabe sacar las faltas, ¿eh? Sí, lo hace muy bien. Mira qué movimiento de Raiko y qué buen pase le había dado anteriormente su compañero. No la pierde Neko Bóveda, va a ponerse centro Bóveda. A ver quién viene al salto. El despeja hacia atrás. Cuidado que la puede liar ahí el Guijuelo. Lucha por ella el Deportivo. De cabeza la arrebata bien ahí Raí. Fantástico el futbolista brasileño. Cuero de nuevo para el Deportivo. Buscando a la carga con Bóveda. Ha dejado un balón ahí un poco muerto, un poco peligroso. Esa efervescencia se pierde, pero sigue el Depor intentándolo. El pozo que le da Bóveda también al equipo también lo quiero destacar, ¿eh? No, y ahora Uche está entrando mucho en juego, a muy poquitos toques, dándole último pase, jugando para adelante tanto con Villales como con Raí, el que encontró por dentro. Bueno, yo creo que ahora son los mejores momentos del Depor. Del Depor en mucho tiempo. Pero hablábamos ahora del trauma y yo creo que sobre el terreno de juego también hay trauma, ¿eh? Porque llegaba ahora Bóveda, ponía el centro y el Depor apenas llegaba con futbolistas. Ahora por fuera. Ahora viene el Deportivo, la mantiene Raí, qué buen balón le da para Raiko, vienen los 2 R's del Depor, ahí viene Raiko, va a poner el centro pero no hay nadie, despeja el Guijuelo, hay que probar también esos centrales que son un blandiblue. Sí. Son un blandiblue, tienen ahora problemas, ¿eh? Los centrales. Está costando muchísimo al Guijuelo. Se le está haciendo largo el partido. Sí, ya recuperar balones, ya es incapaz de recuperar, ¿no? Seguridad no transmiten, pero por segunda vez, de nuevo ese detalle, Lemos. El Depor deja gente por detrás del balón porque yo creo que, oye, el miedo está ahí. Y yo creo que va a haber opciones, llegadas por banda, pero pocos efectivos van a llegar al área. Hay que matar el partido, Fran. Sí, pero por eso te decía yo lo del trauma, porque yo creo que en el terreno de juego también está el trauma, y ahora que estás 1-0, a más de uno le cuesta trabajo atravesar el medio campo. Por eso, mientras tienes tiempo por delante, tienes que intentarlo, porque después sí que va a ser mucho más complicado. Claro que sí, ahora es el momento, momento, ¿eh? Si tienes que hacer el segundo para que después ese trauma no se triplique. Claro, ¿sabes? pero ahora era curioso, son 2 llegadas por banda, 2 centros y está Raiko, está Raí y nadie más, no llegaba nadie más y digo yo, bueno. Mira, el balón recupera Héctor, perdona Frank, esto sigue el Depor, se ha echado Raí el equipo a las espaldas, cuidado el balón ahora para Lara. Está más desguarecida esa banda, la banda izquierda, la que ataca ahora mismo el Guijuelo, la derecha que tiene que defender el Depor, la de Neko Bóveda y Lara, ya se viene todo el equipo atrás, falta del propio jugador del atacante sevillano del Deportivo y amarilla para Lara. De verdad, listón.
A mí esto me parece una falta normal, Bueno, tío, ¿no? pero ¿cómo? Es O sea, una faltita, ¿no? Es una falta normal. O sea, esto, Lemos, lo que te decía en la primera parte. El listón. Cuando el criterio cambia en la primera y la segunda parte. En la primera parte había palos y esta, bueno, si me apuras, es una falta pero no llegaba a haber un contacto claro, no es una patada. Bueno, pues ahora esto es amarilla. Sí, sí. En la primera parte los palos no eran nada. A mí esto es lo que me despista, porque es cuando el futbolista realmente no sabe dónde está el listón, no sabe cuál es el criterio. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, y nos lleva a situaciones de estas, ¿no? Ver ahora esta amarilla, cuando vimos alguna entrada, una patada dura que debía haber sido. Ahí viene la falta peligrosa que bota el Guijuelo directamente a Lucho, a las manos del portero. Está teniendo de momento, pues, un debut como titular en Liga, ya jugó en Copa, bastante plácido. Sí, sí, un día tranquilito y que siga así, no por nada, pero vamos, Lemos, también ese síntoma de recuperación si no te crean peligro, si no sufres atrás. Eso es, también ser eficiente atrás, ¿no? Que no te creen situaciones, hasta ahora prácticamente ninguna, no encajar. Espera, ahora le acaba de meter una falta en ataque a Raí cuando se cayó, perdió el equilibrio, el atacante ni lo tocó. En otra buena salida de balón, desde el inicio. ¿Lo has visto, Fran? O sea, se ha caído porque estoy alucinando. Porque sí. perdió el equilibrio, o sea, ni la ha soplado y le pitan falta. O sea, Adri, verdad, te lo explico rápidamente. Estamos en segunda B y los árbitros son de segunda B también. Claro. Porque vaya falta. Bien, vaya coña de falta. Hecho que hay, esto es así. Lemos, la categoría de bronce es para todo. No, hay que adaptarse, está claro, a todo. A ver cuándo nos regala un penalti o algo así, ¿no? Pero ya va tocando. Ya que son tan malos, pues que se equivoquen a favor del Depor. Pues no estaría mal, pero por ahora no se contempla, Adri. Bien. Lo está intentando un poquito más el Guijuelo, Lemos. Sí, está intentando ser más agresivo en la presión en medio campo, ¿no? Sobre todo. Yo creo que no le da para ir a todo el campo a buscar al Deportivo, pero sí una vez que el balón llega a centrocampistas, ahí están apretando más o menos bien. Vuelve el último cambio. Y bueno, pero si el Depor es capaz de encontrar ahora, cuando combina, una vez que sale de esa presión, puede encontrar situaciones buenas de gol. Kamal, que es un centrocampista por Deco, que también, bueno, centrocampista interior. Sí. Hombre por hombre. Hombre por hombre, eso es. Siempre que digo lo de hombre por hombre, se me aparece Íñigo Martínez, nuestro compañero de la cadena SER en Bilbao, que siempre le hace mucha gracia lo de hombre por hombre. Siempre dice lo mismo. Dice, yo es que jamás he visto que saliera un hombre y entrara un pato. Bueno, pues posición por posición, en homenaje a Íñigo Martínez, ese grande de la radio. Adri, estamos a punto de llegar al minuto 15. Ha bajado un puntito el partido. Ha bajado un poquito, se juega bastante poco, el ritmo es difícil de mantener ante las faltas y los cortes que mete el Guijuelo. Mira Celso Borges, perdona, qué buena combinación, Borges salvó de milagro la pérdida, Alonso Lara, el cuero ahora para Raico, ahí viene Raico el canario en la pista, quiere esperar a Bóveda, ha faltado poco, la idea era brillante la que tenía en su cabeza, va a entrar Keko Gontán, se va Lara, va a jugar en la derecha Keko, al igual que Lara. Raí será también es otro hombre por hombre, ¿no? Claro. Sí. Sí, Lemos. Raico seguirá de referencia, que ocupará su espacio en la banda derecha y Raí se queda en la otra, como estaba hasta ahora. Yo creo que Raico, si acaba el partido, lo va a acabar ahí. Si no, salvo que entre Bobby, ¿no? Y que lo pueda modificar en la posición, pero bueno, se está moviendo bien. Ahora sale también ahí a aguantar un balón. Lo está haciendo bien. Muy bien, muy bien. Claro, entonces yo creo que tampoco... Ni se le ve fatigado tampoco. No vaya a haber cambio en ese sentido, ¿no? Adri, se va contrariado, digamos, Lara, no sin hacer ningún aspaviento ni nada el chaval, pero se le veía ahora ahí que iba con una cara de joder, hoy que me estaba saliendo. Claro, hoy hizo muy buen partido. Bien, claro, hoy que estoy bien, ¿no? Bueno, él no entiende pero bueno. Muy buen partido hizo Lara, no solo el gol, sino la jugada que casi fue gol, salvando aquel balón imposible, otras varias que fue a por todas, digamos que se le veía muy motivado, por eso yo decía lo de igual la oportunidad que tuvo así inesperada cuando no iba a ser de la partida, no va a estar en el 11, la aprovechó, pues mira, no hay mal que por bien no venga para él en este caso. Bueno, pues continuamos en este Deportivo 1, Guijuelo 0, estamos en la segunda mitad, estamos en el minuto 61 de partido. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com.
Y ahora recuerda que en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Están en Avenida Finisterre 302 en A Coruña y tienen 3 salas de audiometría y adaptación con tecnología alemana. Audias. Ataca el Depor, Adri. Falta de Uche Agbo. Se hace daño el futbolista del Guijuelo, Espino, y me quería quedar con Celso Borges. Qué buena arrancada tuvo. Y también qué buen movimiento del propio Raiko. Ahí la jugada quedó a medio camino, pero se veía muy superior ahí a Borges. ¿Cómo cambia esto, no? Porque el pasado fin de semana, el partido de Uche, de Borges en Ovao, todos nos preguntábamos, joder, pero esta gente se olvidó de jugar a esto. Bueno, pues hoy la verdad es un partido al nivel de que se le espera. Claro, cambian todo el contexto, ¿no? El cambio, el campo, todo, el rival, pero, el no empezar como empezaste allí perdiendo, ¿no? Y tener que ir a remolque todo el segundo tiempo con todos aquellos cambios en el descanso. Bueno, cambia todo, ¿no? Es lo que es esto, lo que es el fútbol. Probablemente las dinámicas ya no solo semanales y mensuales, sino de los propios partidos, ¿no? Marcan mucho. Pues ahora se le ve más tranquilo al Depor, probablemente por ese gol y creciendo dentro de lo que quiere hacer. Si fuera al revés, pues veríamos precipitación, probablemente ansia, prisas. Bueno, pues es esto. De ser capaz de convivir con esto, ¿no? Y esperar tu momento y una vez que estás por delante, pues manejar mejor el partido. Adri, hemos hablado mucho de los golpeos con el pie de Carlos Abad. Hoy Lucho está demostrando que también tiene un buen cañón en la pierna, ¿eh? Sí. La pone bien y la pone lejos cuando quiere. Sí, la pone con tensión, digamos, ¿no? Sí, muy plano, el golpeo es muy plano. Cuando la pega de abajo va muy plano, muy vertical, lo hace bien. El problema, a ver, ya cuando llegó Rubén de la Barrera y con lo que pretendía, espérate el rebote, trancas y barrancas, viene Keko Gontán, maneja la posesión, ahí viene Keko se la va a dar a Raí, está a contrapié, tiene que girarse, lo hace, que bien salva esa oportunidad Raí, se la dan a Héctor Hernández, el centro muy largo, a ver si Villares puede pisarle, el control es fantástico, se mete en el área Villares, el Raí va arriba, fuera. La combinación a Begondo, estuvo ahí el control fantástico de Villares. ¿Cómo amansó ese balón? Se la dio en bandeja Caramelito. Y Raiko hizo lo más difícil. Raiko la envió a las nubes. Bueno, pues magnífica jugada combinativa. Yo creo que la mejor de todo el partido. La empieza por la derecha, la lleva a la izquierda, la vuelve a llevar a la derecha y allí Villares dentro del área asiste a Raiko. Raiko controla. Lemos, el balón le queda botando, la pega después de ese bote y cuando la pegas así, hombre, estaba cerquita, que yo creo que aunque se le fue por arriba, normalmente estas van a la jaula, pero la pegó cogiendo un bote muy vivo y la mandó por Villares encima. lo hizo fenomenal porque hizo el control, bajó balón y esperó el tiempo suficiente. Fantástico. Parecía que iba a hacer 1 contra 1 y vio esa línea de pase para Raiko, ¿no? Es verdad que bota un poquito el balón y ahí mucha clase, ¿eh? Eso es ser bueno, ¿eh? Buen jugador. No necesita muchos toques para encontrar la línea de pase, se mueve muy bien entre líneas, ahora acaba de encontrar un pase de Borges hacia adelante y girarse rápido para afuera. Es un futbolista de muy buena calidad. Mira, Raiko se quedó, Adri, en la jugada anterior. Sigue lamentándose, sigue tirando de la camiseta, sigue... En fin. Bueno, tuvo la del primer tiempo y ya está. Marcar su primer gol, pues claro. Sí, pero normal, la del primer tiempo está muy bien rematada, se acierte del portero. Sí. Está, pues sí, la verdad es que casi en el área pequeña que la mandes por encima del travesaño. Ya, aún va a tener alguna. Vamos con el córner, Adri. A favor del saque Depor. de esquina viene el Deportivo y a punto está otro ensayo de forma directa al área. A punto estuvo de colarse, de haber sido el segundo, pero vuelve a insistir el Depor. Viene Keko Gontán, va a poner ese balón, el Cuero. Ahora, para Celso, ahí está Bóveda, ahí tiene que marcar Raí. Vaya tiro, qué clase de remate de Blandiblue es ese. Nadie se atrevió a fusilar, era la jugada para el segundo, la ha perdonado Raí. Bueno, pues la definición perfecta de Adrián, el Blandiblue, ¿no? Busca interior, pero hombre, muy blandito, ¿no? Muy blandito. Eso es de fusilar. Sí. Pégale duro, duro ahí. Yo no digo que le tengas que dar de puntera, pero igual también de puntera. Tal y como le ha dado con el interior, pero un poquito más tenso, porque es un golpeo, parece de fútbol sala y había demasiado público por el medio para que ese balón acabara adentro, ¿eh? Bueno, no vaya a ser, Lemos, que estemos perdonando de más ya, ¿eh? Claro, esa es la duda, ¿no? Ya nos acercamos a los últimos 20 minutos. Son bastantes ya, claro, y entonces, bueno, es esa situación que siempre se crea en el partido, ¿no? Cuando tienes ganado, estás haciendo ocasiones para hacer más goles
Pero tú pero no lo das cerrado. Tú imagínate que ahora lo das cerrado, que marcas el segundo, este partido puede ser un bálsamo importante, Claro. porque tú dices, durante la semana, que es en el trabajo que siempre insiste Rubén, de hacer creer a los jugadores, tú tienes esto de argumento. Si lo haces faltando 15 minutos, el equipo va a jugar bien, seguro, va a manejar el balón con más calma, con 2 goles, bueno, va a crecer mucho más, ¿no? Si esto acaba aquí, a mí me fastidia hacer ficción en estos casos, ¿no, Lemos? Pero si esto acaba así, si consigues hacer un gol más, joder, le puedes vender a tus jugadores que has llegado no sé cuántas veces, que has marcado 2 goles y que el rival no te ha hecho ni caricia, por lo menos hasta ahora, en los 67 minutos que llevamos, ¿eh? Claro, qué bien, otra vez. Ay, qué bien ha salvado la pelota Qué bien, Lucho para Villares. dar continuidad. Ahora Villares con el control es bueno, buscando la banda. También muy bien en Eco Bóveda. Nos duele en el sentido de que nos gustaría que un canterano como Balín tuviese presencia y tiene que trabajando ahí, va a tener sus momentos también. Siempre, sí. Pero ha dado un orden Bóveda al equipo que yo creo que también lo necesitaba, ¿eh? El Depor necesita esto, que cada uno dé un pasito al frente. Y hoy Raí bien, y hoy Bóveda está mejorando en el lateral diestro. Y hoy Lucho apenas ha intervenido, pero en las veces que interviene, que lo hace con el pie y desplaza, joder, pues está mejorando a Carlos Abad. Y esto es lo que necesitas, que cada uno mejore su versión o la versión del compañero, ¿no? Y en eso es en lo que está el Depor. 68 de partido, sigue ganando el Depor 1-0, vale el gol de Lara en la primera mitad, Teba Chacón. ¿Y los oyentes qué? Bueno, pues los oyentes están... La verdad es que hay como ideas diferentes, porque hay algunos que dicen que el enfermo sigue igual, y hay otros que no han visto este Depor pues en su vida prácticamente. Bueno, en su vida no, ¿eh? Nos dice Galicia desde la retransmisión en directo de YouTube, ese comentarista bueno, esa emoción que no decaiga. Fernando, lo que os comentaba, este es el Deportivo que a mí me gusta ver, el que tenían que jugar así siempre. Anxo se pregunta, ¿momento de meter a Borja Galán? Fernando dice que el valor de Lucho, que sí señor, después de esa rotura de nariz. Óscar nos saluda desde Seattle, dice, como no puedo ver el juego en la tele, me encanta el directo de YouTube, porque mientras están en comerciales, en publicidad, puedo imaginar lo que está sucediendo por la cara de Adrián. Dice Víctor, repasa esa frase también de Adrián, ya que son tan malos que se equivoquen a favor del Depor. Para Jorge hay que meter el segundo para estar más tranquilos. Chus opina lo mismo y Fernando está absolutamente de acuerdo. Riguroso también cree que hay que rematar el partido. Son los mensajes de nuestros oyentes. Mira, perdona, Teba, que puede venir el segundo del Depor. Viene Villares. ¡Uy, se pasea la pelota fuera! Yo creo que intentó un gol de sombrero. Intentó un golazo para coronarse Villares, la picó. Y por poco vio adelantado el portero. La mejor opción probablemente hubiese sido el pase, pero él lo intentó. Tuvo el Depor la sentencia. Bueno, lo positivo, Lemos. Cuando sale un chaval y es capaz de hacer este remate, esta vaselina desde fuera del área, estilo, no sé, estilo Berkan, estilo Ibrahimovic, estilo de estos artistas, ole tus aquellos. Por otro lado, la opción Raico que venía por el centro. Bueno, pero él lo vio bien al portero adelantado. El portero no tiene opción. Es decir, si no coge portería, no tiene ninguna opción. Entonces, para hay que atreverse. Claro, lo hace rápido, además, lo ve adelantado, decide rápido hacerlo. Y perfecto, si llega a meter ese gol. Salen bueno, pues, todos los resúmenes. Mucha calidad y lo vio. Sería el Depor trending topic por no liarla por una vez, ¿no? O por una desgracia. Estaría bien, sí, por algo positivo que también va tocando. Oye, ¿está el Depor por momentos que parece que se ponen un 4-4-2 con Villares y Raico arriba? Sí, deja a Villares ahora un poquito por delante de la pareja Borges-Uche. Y él ahí por detrás, ¿no? Como enlace, mira qué bien. Ayuda para recuperar. Bueno, está haciendo partido. Cuidado que puede venir ahí. Kamal, están calentando. Lo vamos a contar también el 71, es decir, quedan 20 aproximadamente más lo que puedo añadir. Está Bobí, está Bergantiños y está Borja Galán. Bueno. No veo a Gandoy. Espera, perdona, no sé si es que va a entrar ya o ha desistido de que pueda entrar en el partido. Bueno, yo supongo que dentro de poco va a refrescar un poquito el mediocampo, porque hay mucha presión ahí. Yo creo que incluso lo de Villares, de adelantar la posición, es porque, bueno, llega mejor Villares ahora a la presión que Uche, y a lo mejor refresca por ahí. Teba, que te dejamos ahí con la escopeta cargada. Nada. Teníamos que ir a coger ese cochazo espectacular que tienen los amigos de G-Autos. Sí, a esta web, www.g-medioautos.com, www.g-medioautos.com. Tienen
pues compraventa, se dedican a la compraventa de vehículos exclusivos de altas prestaciones y también de importación. A la carta bajo pedido, el coche que tú quieras, ellos se encargan de su gestión, de la compra y de todo. Puedes seguirlos en Facebook y también en Instagram, son G-Autos. Vale, estuvo a punto, perdona, aprovechó ese balón ahí con dudas en el despeje de la defensa, ahora como quedan charlando, diciéndose de todo, tanto Mujair como Borja Granero, arriba, fuera. Bueno, Kamal la pegó con el alma y afortunadamente la mandó a la grada, pero Lemos, esto es lo que decíamos antes, ¿no? Ojo, porque el marcador es apretadito y aunque el Depor está mereciendo más, Claro. bueno, en una, aunque sea sin querer, te la pueden liar. No, un centro como este, lateral, lejano, ¿no? Que provoque un mal despeje, un rechace dentro del área, que pueda quedar un balón muerto por ahí. Bueno, un gol a veces llega en cualquier detalle, ¿no? En cualquier situación. Por eso, bueno, hay que tener mucho cuidado. Nos quedan en los últimos 20 minutos. Bueno, espero que llegue el segundo, ¿no? Yo creo que el Depor, si sigue como está, va a tener la opción de hacer el segundo gol. Lemos, está el partido para refrescar el medio con Alex, para buscar algo por fuera con Borja Galán, para hacer todo a la vez. No sé, me da que Villares a lo mejor no acaba el partido y que pueda entrar Gandoy ahí, puede ser una opción. Vamos a ver si lo de Raiko, ¿no? Pero Mira, Raiko con qué frescura está moviendo la bola. Raiko se la da a Keko Gontán. Keko bien por fuera buscando ahora la banda contraria, pasando antes por los centrales, por Borja Granero. Viene Héctor, la conduce, centro, bueno. Va a poner el centro. Qué Saca un centro fantástico, la jugada es buena. Se la han sacado de la cabeza a Raiko. La jugada fantástica del Depor. Fantástica la jugada del conjunto blanquiazul. A punto estuvo Raiko de tener el gol de cabeza. Antes del córner, Adri, en un telegrama, Héctor mejora y mucho a Salva en el lateral. Sí, hombre, muchísimo. Es Le estás el preguntando, día- ya te digo yo. Vamos, sí. Joder, es que uno va como un avión y el otro y tiene los piernas centros. de hormigón. Está pegando buenos centros. Sí. Vamos con ese córner. Al córner, ahí estuvo a punto de fusilar el propio Héctor, el balón rechazado por la defensa, no tiene prisa Mujair, se la da al portero, tienen confianza en el juego de pies del cancerbero. Yo iba a decir que cuando ficharon a Rubén de la Barrera, que ya se entiende que su filosofía se basaba mucho en salir desde atrás y en que construya desde el portero, a mí ya me crujió un poquito ahí Abad, porque Abad es un buen portero, ¿eh? Abad ahora está cuestionado, pero Sí, su pero principal fuerte no es ese, Claro, no es el pero balón de pies. Tú llegas y tienes tantas cosas que cambiar que Claro. no empiezas por la portería. Es lo menos importante, a lo mejor, el juego de pies en el inicio, ¿no? Ahora sí que le va a dar más valor, supongo, cuando vaya avanzando el equipo, pero bueno, cambiar al portero según llegas es muy difícil, lo tienes muy claro. O es complicado, ¿no? También hablábamos antes, después del partido de Carlos Abad en Ovao, digo, hablábamos fuera de mí con Adrián y yo le decía a Adrián, joder, es que después del partido de Ovao de Carlos Abad, si hoy no juega Lucho, pues casi que ya te borras para la temporada, ¿no? Claro. Ya dices, bueno, o sea, no cuentan conmigo, ya está. Sí, no es que digo fueron nada. errores muy groseros, ¿no? Los del otro día, ¿no? Y vienen además acompañados de que el equipo no funciona, y esto es el fútbol, ¿eh? Cuando no van bien las cosas hay que probar otras teclas. Es lo que vimos todos, ¿no? La salida aquella de puños lastimosa y tal, y luego encima te ponen las banderillas con esas declaraciones, ¿no? En la Tremendo. prensa de Vigo de, no, le dije que iba a hacerme un panenga y lo engañé y tal, ¿no? Entonces, joder, ya es Vale. hacer sangre. Pero Yo creo que es otro de los futbolistas que también necesitaba un poquito de aire fresco en la cabeza, ¿no? yo, Carlos Abad. aparte de eso que acabas de comentar, y que es verdad que no estuvo bien lo del chascarrillo, noticia, o bueno, vamos a verlo como quieras, me parece. Sobraba un poco, ¿no? Sí, me parece una falta de respeto. Es ¿no? como humillante, ¿no? Eso es. Tú ya metiste tu gol, son cosas que quedan en el campo, si lo dijiste o no, que no lo sabemos, bueno. Yo, Lemos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero sepamos una cosa, y es que en segunda B te expones a esto. No, todo te Dios, expones- todo a ver, Dios se quiere Fran, cobrar tu cabeza, para te todo el expones mundo en todas- ganarle al Depor es la leche. En todas las y- categorías donde seas el gallito te expones a eso, yo ya lo sé. Claro. Pero me parece que es una falta de respeto. Sí, totalmente. Pero que, y más darle bola como se le dio a esa noticia, quien saliera, ¿no? Si es noticia eso de que un futbolista comente el vacile previo a un penalti o Sí, eso ese es juego mira qué psicológico, idiota, ¿no? qué burro Si lo es, llega a fallar, que no le lo iba a dije yo contar. que se quedara No lo iba a clavado contar. y hoy Claro, se queda. Claro. Que efectivamente se quedó Se quedó, clavado. que sí, que se quedó. Pero si lo falla después de esa conversación, no lo hubiese contado, ¿no? Tampoco me gustaría que lo contase Carlos Abad. no, está Yo creo que claro. son cosas que deben de quedar en el terreno de juego. Ahora, es algo a lo que te expones Sí, en esta sí, sí. categoría, que es Cuidado. que vas a jugar con un Uy, equipo. cuidado, cae al suelo el jugador del Depor Mujair. Piden penalti Piden yo creo posible que da penalti. y da la patada a él. Sí,
O sea, esto es, bueno, es como jugar a la lotería sin ni siquiera comprar el boleto, ¿no? Me tocó el euromillón, pero señor, si usted no compró el boleto, que igual le engañas, con la calidad del señor árbitro, pues puede ser, pero oye, que hay que ser un poco más hábil, ¿no? Para el engaño. Efectivamente, sí, es lo que sí, dice Lemon. Le dio la patada él a Bujay. La falta la hace él. A mí me lo pareció, pero bueno. Sí, la falta la hace él. Acabamos de ver la repetición. Es falta en ataque, totalmente. Pero bueno, por cerrar el tema con el que estábamos, Lemos, que decía yo lo de. Es que eso es lo que te expones cuando vas a jugar con un equipo de un barrio de Vigo, donde ya te están esperando allí por la mañana para vacilar, y encima haces un partido pésimo, pierdes. Y claro, o sea, la gente viene a por ti. Yo no digo que no esté al orden del día, pero a mí no me gustó leer eso, ¿no? Hacer sangre, en este caso es un compañero, ¿no? Deportista que, bueno, pues que no tuvo una buena tarde, ya con el gol del córner, para que después tú cuentes lo del penalti, no sé. Va a hacer cambios el Depor, iba a comentaros ahora, después del tema que el partido se le está yendo un poquito al Depor, ¿eh? Sí, ahora, bueno, se están fiando, ¿eh? Lo que hablamos, sí, ahora ya tienes miedo a perder lo que tienes. Eso es, el paso adelante del Guijuelo sin nada que perder ya, porque, bueno, se va a llevar un resultado honroso, aunque pierde 1-0 o 2-0, y ahora… Cuidado del centro del Guijuelo, la despeja de cabeza que Cogontán, remata el Guijuelo arriba afuera, casi rompe la televisión del videomarcador arriba, se tira al suelo, más o menos fue hacia ahí el despeje, o sea, no fue a gol, que es donde no sería más daño. Y va a haber doble cambio en el Depor, van a entrar Bobby y Borja Galán. Ojo con Héctor Hernández, ¿eh? Sí. Se ha tirado en el césped, ya sabemos que también es otro de los que tiene un amplio historial de lesiones. Barritos, ya. Sí. Mira, gemelos, andan los gemelos avisando. Está Rubén de la Barrera hablando con él. Sí, lo que pasa es que Héctor no mira para Rubén, mira, le gira la cabeza. Sí. Está Rubén intentando, ¿cómo estás? Y no le mira. Eso es que quiere seguir. No está Salva Ruiz en la convocatoria. No. Fue toda la plantilla. Fue de los descartados. O sea, Villares y Raico. Villares y Raico por Borja Galán y Bobby. Bueno, esto también es hombre por hombre. Muy buen partido. De los dos. Villares muy buen partido Villares de los me gustó dos. Mucho en el segundo gran tiempo. Segunda parte de Villares y gran partido global de Raico. Bueno, pues nada, lo analizamos, aprovechamos 79 de partido, 1-0 gana el Deporte Bachacón. Vamos con una rondita rápida. Pues vamos con esa ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Ahora mismo en juego Depor 1, Guijuelo 0, también el Cultural Leonesa 0, Real Valladolid Promesas 1, Zamora 0, Celta B 2 y Marino de Luanco 2, Burgos 0. Recordamos que ha finalizado también en Opoboado en Aspontes, en Aspontes 3, Deportivo Fabril 2. Y recordamos también ese gran resultado, victoria del Básquet Coruña en cancha del Valencia 66-76. Ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña y ahora nos vamos rápidamente a visitar Talleres Galicia J. Cars. Es tu centro de mecánica en general. Aprovecha su cambio de aceite y filtro por tan solo 49 euros y luego pues si tienes algún problema de mecánica, de distribución, si tus ruedas van mal, tienes problemas de frenos, bueno, lo que sea, Talleres Galicia J. Cars en Avenida Fonteculler 15 en Culleredo. Bueno, pues 10 minutos quedan para intentar cerrar esa victoria, por ahora momentánea para el Depor por 1-0. Adri, parece que el Depor con los cambios se pone que el dibujo parece un 4-4-2, con Galán en banda, con Raíz cerca de Bobby. Y bueno, pues intentando taparse un poquito más. Sí, cerrar un poquito más líneas. Por cierto, un apunte, veo calentar a Salva Ruiz, por lo tanto, como no nos ha informado el Depor, se deduce que la lesión, digamos, de Miku provocó que de esa criba volviese a entrar otra vez. Cuidado el hueco, espera, viene el Guijuelo, a punto está de hacer penalti Borja Galán, despega la defensa, entró, vamos, por cerrar el tema, entró en el lugar del Miku lesionado, entró un hombre que está fuera de la convocatoria, Salva Ruiz, con el que hablábamos el viernes en Coruña Deportiva. Sí, porque nos han informado de la convocatoria del Depor, pero cuando Miku se lesiona en el calentamiento, que insistimos y ha llegado tarde, Miku iba a salir de titular y finalmente… ¡Cuidado! El Guijuelo la saca en plancha Borja Galán. La ha tenido y el Guijuelo abrazan todos a Borja porque venía en plancha para el gol del empate.
Bueno, pues menuda acción de Borja Galán, ¿eh? Se tiró en plancha casi para enviar ese balón fuera porque estaba ya el futbolista del Guijuelo preparado, solo tenía que empujarla para adentro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cerca ha estado el gol del empate del Guijuelo! Han abrazado todos a Borja Galán y ahora cuidado al córner. Estamos en el 81, camino del 82. Mira el saque de esquina al Guijuelo. El Depor está viviendo ahora sus momentos de angustia. Mucho tiempo sin ganar, mucho tiempo sin marcar. La gestión de la victoria, algo a lo que no están acostumbrados. Ahora tiemblan las piernas. Estamos a 8 del final. Viene al córner el Guijuelo. Pierna derecha, cerradito de puños Lucho. Cuidado que hay rechace. Al salto Ucheagbo. Al salto también Herboví. Todos saltando pero ninguno dándole un poco de criterio y pausando. ¿Cómo sale de gritos? Fíjate, Lemos. Borja Granero. Sí. Aprieta para adelante al equipo y le manda a salir. Uy, esa pérdida. Cuidado la pérdida que tiene ahí el Deportivo. Ucheagbo. Le comieron ahí las papas. Carlos Rubén tiró desde la cocina, pero sin mucho sentido. Puerta para el Depor. Lemos, decíamos, el Depor se mete en 4-4-2 porque ahora, claro, quedan 8 minutos, ya tienes un poco de miedo a perder lo que tienes, tu botín, y ellos se van arriba ya, sí, no hay nada que perder. Sí, ahora Rubén le está mandando a sacar largo, eso, apretar, juntar a las líneas, juntar a los futbolistas, en una zona determinada donde va a sacar a Lucho para ganar esa segunda jugada y no arriesgar nada en la salida, ¿no? Claramente se ve porque le está con las manos cerrando ahí el espacio. No, debe dar balón sobre Borges o sobre Bobby. Ahí está, y ahora va a disputar en esta caída, ¿no? No, es inteligente hacer eso, ¿eh? Bueno, no quieres correr riesgos en estos últimos 8 minutos, probablemente también por esta situación del equipo, ¿no? No cargarle ahora de la responsabilidad de tener que salir desde atrás en esta situación, es más complicado. Eso una hay de perderla lejos, ¿no? Claro. Perderla con 10 tíos detrás de balón. Ahora minimizar los errores, ¿no? Bueno, cuero ahora para el portero. Vamos a aguantar ya que queda poquito. Se ha jugado mucho más, infinitamente más en la segunda parte que en la primera, sin ser un partido, digamos, de mucho ritmo. Ha ido por arreones, ¿no? Digamos. Y el Depor ha estado en el intercambio de golpes mejor que ellos, pero, oye, hasta el final, hasta el rabo todo es toro y puede pasar todavía cosas. Esperemos que si pasen en la portería del Guijuelo y consigamos cerrar esta victoria. ¡Uf! Vaya golpe de Kamal amarilla, le ha metido un viaje tremendo a Borja Galán, jugador del Depor. Pues otra vez, llegan tarde. Y segunda roja. Le ha sacado la roja, no sé si ha dicho algo, ha protestado, pero es roja directa. O sea, tenía una amarilla y se queda con uno menos el Guijuelo. Mientras se sigue doliendo, yo creo que ya inicialmente era un buen viaje y ha debido decir algo, ¿no? Amarilla. No sé, yo creo que no. No. De hecho, no sé si está preguntando. No tenía amarilla, Kamal, ¿eh? Pues algo de decir. O es... Él está preguntando y el árbitro le está señalando los vestuarios. Adri, ¿ha sido amarilla y luego roja o le ha sacado 2 amarillas? Le ha sacado una amarilla, algo debió de pasar porque luego le mostró una roja directa, no doble amarilla. Sí. Amarilla y después roja. Primero una amarilla y luego roja, es decir, no fueron 2 amarillas. Y se ve como le pregunta al árbitro, ¿pero por qué? Bueno, pues le habrá dicho algo porque, desde luego, en la imagen, bueno, es una falta, pero es una falta de... Bueno, a mí me parece una falta de cartulina amarilla, ¿eh? O sea... Bueno, Lemos, pues... Bueno, ojo, pues porque nos viene de maravilla en este momento. Va a ayudar un poquito ahora, sí que puedes darle mucha amplitud al campo, ¿no? Hacerles correr con 10 futbolistas para que les sea más difícil recuperar el balón, ¿no? Esa presión ya no va a ser tan efectiva al tener un hombre menos. Pero mira, esto se paga como las apuestas cuando juega, no sé, el Madrid contra el último clasificado, ¿no? Que el 1,0 algo. Que aquellos no iban a acabar el partido con 10, porque estaban repartiendo mucho. Sí. Yo esta en concreto entiendo que fue por algo verbal, pero vamos, a nivel ya digamos de... Cuidado, me estoy quedando sin palabras porque venían ellos a la carga y ya me estaban dando el miedo en el cuerpo. A nivel de meter faltas y de afeitar, estaban jugando con fuego. Sí. Las entradas todas que hubo, las faltas de tarjeta eran todas clarísimas, ¿no? Pero son algunas, de llegar tarde siempre. Eso es, y algunas que no, que no hubo. Es que mira, están por el suelo, otra amarilla. Van a salir de aquí en amarilla, otra para el futbolista del Guijuelo. Bueno, pero esto es una patada sin balón.
O sea, si quieres echar a alguien, lo de Kamal supongo que será, como decías, Adri, por decir algo, porque esta es bastante más falta que la de antes. Esto es Esta es una de patada Isma sin llegar al Cerro. balón. Es que el pobre Borja Galán ¿cuánto tiempo lleva en el partido? Sí, ya se comió 2 o ¿Cuántos 3. golpones recibió ya? Sí, lleva 2 o 3 duros. Unos cuantos. O sea, salió disparado. Estaba el hombre que parecía la pelota del ping-pong, que le estaban golpeando todos. ¡Pum, pum! Bueno, es una patada sin opción ninguna de llegar a balón, pero y a cortar el juego y con toda la gana. Vamos. Tiene que ser muy listo el Depor, ¿eh? Tiene que ser muy listo el Depor ahora en este plan de partido. Buen balón. Y buen balón. intentar tener pelota, que están con 10. Claro, juega. Juega porque incluso hasta puede forzar Tiene más por detrás, eso es. Ahora ya está. con la desesperación. Estamos en el 42 de la segunda. Busca el Depor el espacio ahora por dentro. Neko Bóveda quiere dársela a Bobí. Ahí se queda el balón a medio camino. Vuelve otra vez a la carga. Salta Mujair. Estamos en el 87. Quedan 3 más lo que puede añadir el colegiado. El Depor necesita tener la pelota. Está jugando con uno más. Expulsión hace un ratito de Kamal, que duró poquito en el partido porque entró ya en la segunda parte y fue además de los últimos cambios. Va a hacer doble cambio el Depor. Va a reforzar su cobertura con Alex Bergantiños y con Derek Osede. Vamos a ver quiénes son los sacrificados. Desde luego, pues va a cerrar ahí por completo los balones largos, ¿eh? Yo creo que es para eso, para reforzar la zaga y evitar que en esos centros te puedan hacer daño. Se va Uchi. Yo a Uche lo veía ahora un poquito asfixiado en los últimos Sí, minutos. Héctor, y se va aparte Héctor. tiene una cartulina amarilla, ¿eh? Uche tenía una amarilla y bueno, pues no te complicas la Uchi, vida. No, Raí, sí. correcto. Uche y Raí. Bueno, pues cierra con 3 centrales. Sí. Pues mira, al final, el sistema predilecto de Fernando Vázquez. Fíjate, y contra 10. Acaba Rubén Bueno, de la Barrera. Pero tienes que recurrir a estas cosas, estas herramientas a nivel táctico, ¿no? Es decir, si él. A mí no me gusta, lo digo ya de antemano, contra 10 el que se ponga de 5 atrás, pero. Sí, Lemos, pero yo creo que Rubén sabe ahora mismo que como por un casual encaja Fran, un gol, presionar se acabó la temporada. Va. Ya, bueno, pero yo prefiero presionar el balón arriba, que claro. van a lanzar ahora, y no meterme atrás Cuidado, que en un momento determinado también lo tengo hecho, esto no es, pero. Es lo que te iba a preguntar yo, si lo has hecho alguna vez. Sí, pero quiero decir ¿no? que con este equipo contra 10, tal y como lo veo físicamente, prefiero ir ahí arriba donde va ahora Bergantiños a que no golpeen. Claro, pero yo creo que Rubén también hay que ver de dónde viene el Depor, ¿no? Sí, de dónde viene. Él es el que decide y el que lo está viviendo. De la situación de Pachucho que está Claro. y. Yo aquí estoy muy tranquilo hoy, pero Claro. hay que estar ahí abajo. Yo creo que con confianza te vas a presionar arriba, están con 10 y ahora sí que lo remato. Pero como decíamos, estamos en la UBI. Pero confianza la justa, ¿no? Claro, entonces de la UBI vamos a ver si pasamos a planta. Y Rubén de la Barrera sabe lo que decíamos ahora. Y como encajes uno, aunque sea sin querer, bueno. No, es que ahora se le ve un Estás poquito muerto. flan al equipo, ¿eh? Sí, ahora mira, en ese despeje, sí. entre unos y otros, el propio Borja Galán, luego de Eric Osede, le da de Sacarse el cabeza, balón de encima. la deja. Sí, es eso, que vaya pasando el tiempo. Estamos en el 89,5. ¿Cuánto habría que añadir? 4, por lo menos. Nada. yo acababa ahora mismo. Directamente. Ay, a Bóveda se le arrebata el balón en el último instante cuando ya empezaba a poner la arrancada. Viene el Guijuelo, córner. Ay, Eneco Bóveda, sí, ahí se precipitó un poquito, en la jugada conducción por la derecha. Y ahí se la arrebataron limpia y con muchos metros por delante para seguir perforando el carril. Saque de esquina. Minuto 90. Pendientes ahora de cuál va a ser el añadido. Bueno, ya estamos en el 90, ya pasaron unos segundos. El balón ahora del córner, el primer palo. Cuidado que viene para Quique Pina. La entrega directa para el lateral. Va a poner ese cuero de espaldas. Keko Gontán despeja banda. ¿Cuánto van a añadir? Ya hemos pasado un ratito, Ahí está Rafa Carpacho con la tablilla. Y ya por lo menos casi uno de los minutos del añadido ya van. El centro viene para el Guijuelo. Cuidado, cuidado Pina. Y la ataja el portero. La ataja el portero. Estaba Isma Cerro ahí con la puntita, con la bota. La ha atajado el portero. 4 minutos. Madre mía. Lemos, aquí se sufre. Se nos va la vida. De verdad. No, aquí no, para vivir un partido tranquilo, yo no sé lo que va a pasar. Que no quiera sufrir, que se vea el baloncesto, que empezó hace un ratito. Ya empezó, ¿no? Uf, Dios mío.
Bueno, viene Bobby presionando arriba a la defensa, al portero. La va a meter ya desde aquí, ¿no? Y ya la va a botar rápidamente. Va a colgar balones, como Alfonso en aquel momento de la Eurocopa, cuando la colgaba Pep. Ahí está el Guijuelo intentando buscar el milagro, que es un empate. Está jugando con uno menos y el Depor se quita balones de encima. Y a ver si ahora puede pescar una. La puede pescar ahí Keiko Gontán. Hay que tenerla y hay que buscar que pase el tiempo. Arañar segundos al crono, que parece que no dan pasado. Ahí se frena, ahí bien en Ecobóveda. Para Les Bergantiños. Qué prisa hay por hacer esta tontuna. Es que ya no solo es eso, es que se han puesto a pegar pelotazos sin venir a cuento. Sacarse el balón de encima como sea. Claro, estás jugando contra 10, intenta aguantar y sin embargo ahora mismo es pegar hachazos a ver quién manda el balón más lejos. O sea, leemos lo que decíamos hace un rato. O sea, esto demuestra cómo está el equipo. Sí. Ahora está muy flan. Se le ve que está... Ahora, mira, venga. Qué bien ahí, qué buen balón le da en Ecobóveda para que corra Keiko Gontán. Keiko se la da a Claudio Bobby, el control de primeras de Bobby. ¿Qué ha hecho Bobby? Pero ¿Qué ha hecho Bobby? Llévate el balón a la esquina. Tenía el balón, lo controló y quiso rematar de primeras y hizo una especie de movimiento de peonza. Tiene que guardarse ese balón. Tenía a Borja Galán a un lado. Espérate un poco, no hay prisa, no te vas a lucir por eso. ¿Dónde estás? Si te lo dicen vamos, en la lección 1 de qué hacer en estos casos, vete al córner, aguántala ahí. Claro. Primero pitufo de sufrimiento va ahí. Joder, pues que si aparte rematas totalmente escorado y era muy difícil hacer nada desde ahí. Bueno, pues a sufrir, viene a la carga, está Cristóbal manejando la bola para el conjunto chacinero, con el centro que va a poder poner desde el costado izquierdo, impacta en Eneco Bóveda, balón ahora para Celso Borges, se sacude la pelota como que no quiere la cosa y se la entregamos en bandeja. Por mis cuentas ya son 3 de añadido. Desde que puso la tablilla, 2:18 desde que puso la tablilla, yo creo que va un poquito más. Estamos en el 93, a la esquina, quedan 50 segundos, pero insisto, tío, son todo pelotazos a quitarse el balón de encima, que alguien la aguante. Y amarilla, bien Borja Galán, a Razvan, al que fue lateral, ahora el central, el hombre para todo en la defensa del Guijuelo. Y bien para Borja Galán, porque ahí le ha metido lo que hay que meterle, le dio una arrancada para... Además, ir al banderín de córner a perder tiempo y a que esto avance. Y no le montó a caballito de milagro. Y vamos, amarilla clara y ahora que tardará un mundo el de poner sacar esa falta. Espero. Que tarde un mundo, ¿no? Porque igual somos tan pardillos de dársela. Venga, que se va a acabar aquí ya. Puede ser para acabar el partido. Por favor, que se acabe ya porque... En fin. Bueno, pues nada, tiempo cumplido, ¿eh? Estamos en el 94. Adrián... Lo que diga aquí el colegiado que hay que recuperar. Bueno, pues está Cristóbal discutiendo ahora con Bobby y con Héctor Hernández por dónde tienen que botar la falta, si aquí, si allá. Le dice el árbitro que venga. Dice Saiz Pérez, el árbitro, que la saquen de una vez. Pues estamos ya... Pues yo creo que ya han pasado los 4 minutos. La bota Héctor Hernández, busca a Bobby, al portero. Vaya gestión de la falta. Final. Salta Derek por la pelota, final del partido, ganó el Depor. Triunfo de los blanquiazules. Después de tanto tiempo, lo celebran como que a medio camino, diciendo, vaya losa, vaya sufrimiento. El Depor llega a los 20 puntos, vuelve a ganar el partido. El conjunto deportivista no lo hacía desde el mes de noviembre. Primera victoria con Rubén de la Barrera y celebración ahí a medio gas de los nuestros, porque ha sufrido un mundo después de un buen partido, Lemos, el de hoy del Depor en líneas generales, que estuvo a punto de ser, digamos, emborronado por el final, ¿eh? Sí, yo creo que pesó mucho, ¿no? El miedo a no ganar, más que, bueno, yo creo que en el inicio del segundo tiempo, hasta el minuto 25-30 el equipo estuvo bien, pero ese miedo a ganar le pudo al final. Los 10 últimos minutos, vamos, son prescindibles totalmente, pero insisto, para mí son un síntoma de cómo está el equipo, de que entras en pánico, de que ves que vienes de una sequía tremenda, que vas a ganar, que no te pasa el tiempo, y han hecho seguramente todo al revés de cómo lo harían en condiciones normales, pero bueno.
Se quitan la losa de encima, lo de ¿y ahora quién le ganamos? Bueno, pues ya está, ya hay una victoria ahí, por lo tanto respira el Depor. En nada os cuento más cositas, que estamos ya echando un vistazo por aquí a marcadores, a clasificaciones y tenemos que empezar a teorizar, pero antes ha ganado el Depor. Si no lo escuchas bien, sabemos a dónde mandarte. Audias, oír, escuchar es entender, es conectar, y no entender cuando estamos en una conversación es algo que genera muchísima ansiedad. Bueno, pues en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Están en Avenida Finisterre 302 en A Coruña. Audias. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Y antes de mirar la clasificación, de escuchar a protagonistas, nos vamos hasta Miramar Oiles, la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Tienen personal, tienda y servicio a las 24 horas y también tienen tren de lavado para dejar tu coche impecable. En Isaac Peral 6, Miramar Oil. Ha ganado el Depor, es la noticia del día, 1-0, un partido que, como decíamos hace nada, un minutito, los 10 últimos minutos de nervios, de tensión, de dudas. En el resto del partido, bueno, pues en buena línea el Deportivo, Lemos. El borrón ha sido ahora al final, con ese manojo de nervios en el que se ha convertido el equipo de Rubén de la Barrera. Sí, yo creo que por ese miedo, ¿no? De no haber sentenciado en las que tuvo, de haber hecho ese 2-0. Bueno, y entonces, pues toda la trayectoria del equipo acaba pesando, creo, mucho en el miedo a perder esos 3 puntos o 2, ¿no? Si te empatan. Entonces, mira qué mensaje ahí, estoy leyendo en las redes sociales. Dice un deportivista, ¿qué se hace cuando gana? Cuando se gana. ¿Qué se hace cuando se gana? Disfrutarlo. Vivir. Bueno, entonces pues llegaron esos últimos minutos sin grandes situaciones, pero bueno, siempre hay un poquito en el alambre, ¿no? Y preocupado de lo mucho que podía perder el equipo si no llega a ganar este partido. Empezábamos la tarde recordando el ritmo vital del deportivista, ¿no? Que es decepción de fin de semana, no vuelvo a ver un partido de estos tíos, que les den, llega el miércoles, ¿a qué hora dices que juegan? Y llega el día del partido y ahí estás, pendiente y pensando que hoy ganas y lo ves de otra manera, ¿no? Bueno, pues cuando ganas, también el ritmo vital del deportivista es echarle un vistazo a la clasificación y empezar a hacer cábalas, ¿no? Bueno, la tarde nos ha dejado la victoria del Pontevedra en Salamanca por 1-3 y la victoria de un Celta B que desde que le ganó al Depor va como un cohete, ha ganado en Zamora 0-3. Qué locura, ¿eh? Golpe encima de la mesa. Cuidado. En toda regla ese, ¿eh? Bueno, el Celta B, insisto, va como un cohete porque ahora mismo es tercero ya con 21 puntos, pero tiene 2 partidos menos que Unionistas. Es decir, si gana esos 2 partidos, se va a poner líder. Luego. Entonces empezamos a hacer las cábalas. Lemos. Sí. Cuartos, con 20 puntos, a 1 del Celta B, que es el tercero, pero insisto, el Celta B con 2 partidos menos. Y está el Depor a 6 puntos del líder y a 2 puntos del Zamora, que es segundo, el Zamora con un partido menos. ¿Y tiene que jugar en Riazor? Eso por delante. Por detrás, el Depor supera en la tabla al Compostela, que está jugando ahora, acaba de empezar el partido, ante el Racing de Ferrol. Por detrás también viene el Pontevedra con 18 puntos, ese sí, que ha jugado 14 partidos como el Depor, 2 de margen tiene el Deportivo, y ahora mismo en puestos de descenso estaría el Racing de Ferrol con 16 puntos, pero el Racing 2 partidos menos. Este, que está jugando ahora ante el Compos, y otro más que tiene pendiente. Lemos, es muy difícil hacer cábalas cuando hay tanto partido pendiente. Hasta que esté todo el mundo con los mismos partidos, aquí no se pueden sacar muchas conclusiones. Pero estamos un poco en la situación que decíamos al principio del partido, ¿no? Tú ganas y entre lo que tú ganes y los resultados de los demás, a ver dónde te sitúas. Porque bueno, yo ahora mismo, pues al Zamora, dependiendo de ese partido que tiene pendiente, lo veo a tiro de piedra. Pero
Pero Sí, no sé si estamos para asomar mucho la cabeza luego de lo que hemos visto. A ver, yo creo que el Depor debe de pensar solo en el siguiente, ¿no? Que creo que es Ferrol el sábado. El Racing, sí. El Racing de Ferrol. Bueno, pues yo ver qué pasa hoy con el Racing, si gana, supera al Depor, luego vas a jugar contra el Racing de Ferrol por detrás en la clasificación, tiene todavía incluso un partido por jugar. Yo creo que el Depor tiene que seguir pensando en volver a ganar el sábado que viene, pase lo que pase. Yo creo que de aquí al final, bueno, ya era, ¿no? En esta categoría el tener que ganar todos los domingos, pero ahora ya no hay otra. Además, porque ves que pueden estar fallando algo el Zamora, Unionistas empata, pero yo creo que el Pontevedra va a apretar ahora desde atrás, el Racing de Ferrol también apretará, tiene los partidos directos con el Depor. Nada, solo pensar en el siguiente y en volver a sumar 3. Yo veo más gripes por delante que por atrás. Sí, veo que sí. Unionistas de repente se ha atascado, veo que el Zamora ahora pues también igual tiene mal de altura y me parece, Adri, fundamental este Compos Racing que acaba de empezar ahora. Un empatito nos daba la vida, Sí. porque íbamos a Ferrol con 3 puntos de margen sobre el Racing y empatados con el Compos, que bueno, estaría el Compos por encima, pero bueno, los dos con 20 puntos, con todo por decidir. Sí, hombre, sí hay que elegir que gane uno que no gane el Compos, ¿no? Por la clasificación y el tema inmediato, pero desde luego, obviamente, el empate estaría bien para el propio Depor, porque ahora, habiendo cumplido lo que hizo, que es ganar su partido, pues desde luego, Claro. ahora puedes ver lo que hacen los demás. Sí. Lo que no podía ser es lo que pasaba antes, ¿no? Estar siempre mirando lo que hacen los demás y Siempre- tú nunca hacer lo tuyo. Siempre que ganas, alguien te favorece. Algún resultado te va a Siempre, favorecer. claro. Eso Sí, está porque no clarísimo. pueden ganar todos. Claro, entonces Eso ya es tú ganas matemático y después ya esperas y ya. y eso ya es impepinable. Eso es. Entonces, bueno, hay ahora pensar en ganar otra vez. Lo que está claro es que hoy el Depor ha jugado, Lemos, contra el colista de la categoría, contra el Guijuelo. El Depor ha creado, el Depor ha sido mejor, al Depor apenas le han disparado a puerta, insisto, salvo estos 10 últimos minutos de borrón y tal, y la conclusión es que al Depor le cuesta horrores hacer un gol. O sea, ha hecho uno hoy y luego ha merodeado varias veces, pero el Depor tiene que ser un equipo de puerta a cero, porque si se tiene que ir ya a marcar 2 o 3, ya no te digo nada, para ganar un partido, yo no veo a este Depor marcando goles. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo también creo que esta situación pesa mucho, ¿no? Y yo creo que en el gol es donde más, iba a decir relajado, no sé si relajado, pero sí más tranquilo tienes que estar, ¿no? Para hacer goles, ¿no? Tener seguridad defensiva es importante, llegar la mayor posibilidad de veces y con claridad es importante, y romper esta dinámica es importante, ¿no? Hoy es una pena, pues eso, que Raikkonen no hubiese encontrado su gol o Villares su gol, ¿no? Para no verte con solo uno a favor, pero también en las victorias te van a dar esa calma, aunque creo que de aquí al final va a haber poca calma para el Deportivo, porque tiene que ganar todos los partidos. Está claro que calma. En un partido no que fuiste netamente superior, mira qué calma hubo. Claro, por eso, al final se te complica igual. Entonces, bueno, buena noticia también entonces el no encajar, ¿no? Verlo por ahí y prácticamente no tener ocasiones claras el Guijuelo. Es que salvo esa bueno, espectacular, el rechace de Borja Galán, cómo llega Borja y se la saca prácticamente de la cabeza cuando solo había que empujarla, pero salvo eso no te han creado nada, ¿no? Y yo me quedaría también con esa sensación de seguridad del Depor. Adri, los nuevos en el 11, de atrás hacia adelante, Lucho García, bueno, el trabajo que tuvo lo resolvió bien y con el balón en los pies, pues parece que el Depor gana respecto a Carlos Abad en esas situaciones. Sí, y además transmitió con esa, esa cualidad que tiene él con el balón en los pies, transmitió tranquilidad también al equipo y a la defensa. Y eso se ve. Tú veías el partido y veías que los compañeros estaban confiados y saber que si tenían que apoyarse con el juego, en el portero, o que el portero distribuyese, pues no iba a ser una lotería, ¿no? Porque aquí veníamos de un Abad que tenía pues problemas ahí, que parecía que tenía, sinceramente, con todo el cariño, pie de hierro prácticamente, ¿no? No era su principal virtud. Yo creo que eso ha mejorado al equipo y le ha dado mucha tranquilidad. Lemos laterales nuevos y yo creo que el Depor también ha ganado hoy en eso, por lo menos en este partido. Bueno, en el lateral zurdo, si las lesiones le respetan, yo creo que Héctor Hernández está mejor, yo creo que ofrece más al equipo, físicamente incluso está mejor, más fresco que Salva Ruiz, y Bóveda le ha dado, como decía Adrián durante el partido, le ha dado empaque al lateral diestro, ¿no? E incluso ha sabido cuando había que darle una marchita al equipo por ahí, pero también ha sabido pausarlo. Claro, lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Yo creo que era una apuesta por
por la experiencia, ¿no? En un partido como este, por el saber leer bien los tiempos del partido, lo que requiere desde la posición de lateral, ¿no? Cuando salir, cuando cerrar, cuando no participar tanto en ataque, cuando darle pausa a Bóveda. En eso yo creo que estuvo muy correcto. Y Héctor para mí sí mejora mucho, ¿no? Las prestaciones en el lateral izquierdo, ¿no? En la profundidad llega con mucha velocidad, puso 2 o 3 buenos balones, a nivel defensivo lo hizo bien. Yo creo que sin ninguna duda para mí es el mejor lateral izquierdo de la plantilla. Yo diría que Héctor es un hombre que él por sí solo es capaz de generarle cosas al equipo, y Salva para generar necesita que lo que hay alrededor funcione, y en el Depor no estaba funcionando nada alrededor, y entonces Salva pues no te estaba dando nada por ahí, ¿no? Y Héctor, bueno, pues tiene velocidad, la pone bien, yo creo que eso, está más fresco, y bueno, pues por ahí también el Depor ha notado la mejoría. Adrián, los chavales, Raico y Villares, yo creo que aire fresco también, ¿no? Un partido muy bueno, completo de Raico, y Villares estuvo bien en la primera parte, pero es que la segunda estuvo de maestro, con controles de mucha calidad, de mucha clase, con esa intentona que es ser buen jugador también, la de buscar ese sombrerito, joder, que eso es que tú crees que lo puedes hacer. Claro, tienes calidad y tienes ese recurso en la cabeza, lo ves rápido, lo ejecuta rápido. Porque bueno, es lo que decía Lemos, ¿no? En la retransmisión, es que él necesita poco para verlo y para ejecutarlo. Sí. Y eso para un equipo es muy importante, tener un jugador así, ¿eh? Lemos, a Raico le faltó esa acción del gol, ese balón que se le va por encima del travesaño, porque si marca ahí, es la guinda del partido, consigue su gol, y yo creo que además hubiera acabado ahí el partido. Esa conexión Villares-Raico hubiese sido un gran cierre, ¿no? al partido, pero yo creo que Raico estuvo francamente bien, ¿no? Sobre todo hay que entender que jugó fuera de su posición natural, ¿no? Como 9, ¿no? Por primera vez en la primera plantilla, cuando probablemente todo el trabajo de semana esté orientado a la banda, cuando mentalmente también estás preparándote para la banda, y en el último momento del calentamiento tienes que hacerlo de 9, ¿no? Yo que también le doy mucho mérito a eso. Creo que podemos escuchar ya al técnico del Guijuelo, a Chuchi Jorqués, compareciendo en sala de prensa. Luego es verdad que en un par de ocasiones de la segunda parte ellos han tenido un par de ellas, pero la sensación que me queda es de un equipo con predisposición, un equipo que está compitiendo bien, que estamos siendo capaces de manejar los tiempos, y que con uno menos hemos terminado agobiando al Depor. Me quiero quedar con esa sensación. ¿Algo más, Javi? Sí, me quería preguntarle también a Chuchi qué pasó ahí, la expulsión de Kamal, que si fue por hablar o fue por la entrada a Borja Galán, que quedamos con esa duda. Habían sacado tarjeta y el muchacho pues ha dicho, pues vete a la mierda, tal. Yo conozco a Kamal, es un tío encantador y estoy seguro, ha puesto todo lo que tengo, que no ha sido el árbitro. Él se estaba quejando por la falta porque decía que no la había dado, pero bueno, le ha escuchado al árbitro. Si el árbitro ha decidido, ha interpretado que era hacia él, pues entiendo que si la ha interpretado que era hacia él, pues entiendo que la tarjeta está bien sacada, pero yo, conociendo a mi jugador, apostaría todo lo que tengo, de verdad, te digo de corazón, que no ha sido hacia el árbitro. Pero bueno, es una decisión que ya ha pasado, como el penalti del otro día en Pontevedra. Son cosas que no voy a entrar a valorar, el tema de los arbitrajes ni nada. Ellos intentan hacer su trabajo bien, y a veces aciertan, a veces se equivocan, seguramente igual que yo como entrenador. Adelante, Chema. Chema, ¿no se escucha? Hola, ¿se me oye ahora? ¿Silencias otra vez? Ahora. ¿Ahora ya? Sí. Vale. Bueno, mister, has hablado antes de la sensación que te queda del equipo, que con 10 se ha volcado contra la portería del Deportivo y le habéis tenido metido en su campo. ¿Qué puede valer eso para otros partidos? ¿Y qué sensación te deja que el equipo haya estado en Riazor con 10 metiendo al Deportivo casi en su área? Yo me reitero, me siento súper orgulloso de ellos. Es verdad que ahora mismo la situación que yo me encontraba, la plantilla de ánimo, psicológicamente, pues está claro que es difícil en momentos como estos a lo mejor hacer creer a la plantilla de que este es el camino, de que estamos compitiendo bien, de que estamos haciendo las cosas bien. Por lo menos yo, desde que he llegado, creo que ha habido pues un cambio de actitud. Yo veo a los chavales enchufados, con ganas y con ilusión. Yo quiero creer que esto es el principio de una buena racha y el principio de algo bonito, ¿vale? Porque es verdad que, bueno, si terminas con malas sensaciones, con 10,
nosotros hundidos o ellos te hunden, pero es que ha sido todo lo contrario. Nosotros hemos sido capaces de hundirlos, hemos sido capaces de generar esos duelos que queremos por fuera, 1 contra 1, otros contra 1, hemos puesto balones peligrosos, las hemos tenido. Al final yo creo que la sensación es esa. Hemos perdido, pero hemos dado la cara en un gran estadio, hemos sido capaces de meter a un gran equipo con una historia increíble en su campo los últimos minutos con 1 menos, y yo creo que durante la primera parte las sensaciones que me daban es que nosotros teníamos el partido donde queríamos, lo teníamos controlado. Estábamos lanzando presiones altas buenas, estábamos dificultando su salida, pero bueno, ellos tienen calidad y en una jugada que me fastidia porque encima lo hemos trabajado, esos escalonamientos dentro del área, de no hundirnos con balón, que no nos ciegue el balón, pues no la han metido. ¿Alguna pregunta más? Sí, ya avisaste que iba a haber rotaciones, has metido varios jugadores nuevos. ¿Qué te parece el rendimiento de los que han entrado, especialmente de Radvan? Yo estoy muy contento. Creo que no es una situación fácil cuando hay jugadores a lo mejor como Abraham, como Radvan, como Deco, que últimamente no estaban participando de titulares cuando yo he llegado, y la verdad es que les tengo que dar sinceramente la enhorabuena. Mi objetivo es por lo menos intentarlo, ¿vale? Intentar hacer sentir a todos importantes, que todos tengan minutos. Tenemos muchos partidos. Ahora imagínate con la situación que tenemos con la lesión de Jona y de Lucas, que esperemos a ver su evolución y cómo están, pero seguramente el miércoles no puedan estar, como para no intentar hacer sentir a todos importantes con el cúmulo de partidos que tenemos. Y yo creo, o soy partidario de intentar tener enchufados a todos, y creo que todos nos van a tener que ayudar en la situación en la que estamos. Termino con la última, si me dejáis. Has hablado de las lesiones, te voy a preguntar por ellas. Un contraste muy importante porque pierdes a 2 jugadores importantes que habían sido para ti, para el Celta, como mínimo. ¿Qué supone también eso para ti como entrenador? Es un contratiempo, pero la Liga no espera a nadie y no tenemos tiempo en pensar en esto. Tendremos que buscar soluciones que tengamos dentro de la plantilla. El miércoles tenemos un partido y otra final para intentar sumar esos 3 puntos. Sobre todo, yo confío en ello, pero sobre todo quiero sumar esos 3 puntos para que los jugadores les pueda cambiar el chip de que todas estas cosas que estamos haciendo bien o que hemos hecho bien el día de Pontevedra y hoy contra el Depor, que se vean refrendadas con 3 puntos. Pues si no, al final la sensación que tiene el jugador es que está haciendo muchas cosas bien, pero que no es capaz de ganar. Entonces se frustra. Y yo lo que no quiero es que sea eso. Lo que quiero es que vean que todas estas cosas que estamos haciendo bien va a tener su recompensa con sumar de 3 en 3 y que vamos a salir de ahí abajo. Ya te digo que ahora pararte a lamentar, no tenemos a Jona, no tenemos a Lucas, ¿es un contratiempo? Sí, pero que buscaremos soluciones porque es que ni siquiera tenemos una semana para preparar el siguiente partido. Tenemos 2 días, intentaremos buscar las soluciones y salir a competir y a ganar contra el Celta, no nos queda otra. O yo por lo menos no lo veo de otra manera. Gracias, mister. No, gracias. ¿Alguien que no haya levantado la mano, que quiera abrir el micrófono? Bueno, pues parece que va a finalizar la rueda de prensa de Chuchi Jorqués, el técnico de Guijuelo. Adrián, bueno, pues poniendo en valor, yo creo que los entrenadores cuando están en una situación delicada, aquí lo hemos visto recientemente, bueno, pues te agarras a todo para intentar Déjame un segundo, Fran, que ahora lo comentamos, que vamos a despedir al Lemos, que ya se nos va, que ¿Ah, sí? Va a celebrar la victoria. Ahora no hay bares para celebrarlo, Lemos, ¿qué vas a hacer? En casa. Voy para casa a tomar ahí un agüita y a celebrarlo. Hacía un año que no venía por Riazor, por lo menos venir a una victoria. Joder, pues eres talismán, piénsalo, Bueno, pues ya sabéis, llamadme otra vez. No, nada. Firma ahí el contrato ya, Lemos. Ahí dejo el contrato para que firme porque es el talismán. Hay que hablar con la banca ahora, Fran, que son los que mandan. A ver si son ellos también talismán. Oye, que es el primer partido de Antonio Couceiro. Sí, primer partido. Ha debutado con victoria. Al ritmo que lleva Antonio Couceiro, en 3 años estamos en primera, Yo creo que en los últimos tiempos, que mira que se ha cambiado de presidente, el Depor siempre ha debutado con victoria. O sea, ante un cambio de presidente, ¿no? Ha sido más lo de presidente nuevo victoria segura que lo de entrenador nuevo victoria segura. Zas debutó no con una victoria, Zas debutó con varias victorias consecutivas. No, Zas era un hombre victoria. A ver si por lo menos... Perdió el peor día. Perdió cuando no tenía que perder, sí, ese partido. Está Rubén de la Barrera ya, Fran? Pues nada, escuchamos ya al míster. E dentro do partido, ben, pois ocorreron moitas cousas positivas, pero a verdade é que nesta situación, cando ti non o pechas, pois rematas o mesmo da forma que como sosenón, é dicir, os últimos 10-12 minutos de partido, pois con esa incertidume que xenera pois a necesidade de resultado,
é a clasificación. Dito iso, pois o equipo fixo boas cousas, o equipo puido acabar evidentemente máis dun gol, non se produxo, e o sofremento, non? O sofremento que tiñamos claro iba a acontecer, afortunadamente, pois pudemos defendelo ben e gañar un partido que era vital. El sobrino lo de Marca. Hola Rubén, buenas Hola, tardes, felicidades por la victoria. Gracias. ¿Te vas más contento por el hecho de crear ocasiones de gol, más allá de la victoria, o un poco triste por el hecho de que se crearon tantas ocasiones, pero al final hubo fallos que suenan mal, porque fueron ocasiones pero que muy claras? Bueno, en otro momento te respondería otra cosa. Ahora mismo te respondo que estoy muy contento. Estoy muy contento porque en este momento es precisamente que una victoria te tiene que acercar a la segunda y un gol te tiene que acercar a más de uno. Es decir, estamos hablando de que pues en los últimos, hoy lo comentábamos, ¿no? Antes del partido, en los últimos 20 meses, si mal no recuerdo, ¿no? Y los datos que estábamos corroborando, pues el Depor no se había ganado por más de uno de diferencia, ¿no? Y eso pues son cifras que hablan de partidos cerrados, partidos a cara de perro y en donde cada victoria cuesta muchísimo. Y más dentro de esta categoría, la dinámica que llevábamos había que cortarla. Por tanto, esto dentro de unos días, si todo esto logra continuidad, que es lo que hay que pretender sí o sí, te diré que esas ocasiones hay que cerrarlas. Hoy te digo eso, te respondo eso, es decir, no se puede perdonar, no se puede fallar lo que se falló, pero a su vez es un resultado que el equipo merecía, que los jugadores merecían y que a nivel pues semanal nos da un respiro importante. Jorge Lema, Diario AS. Sí, que tal, Rubén? Moi boas. Hola, boas. Que lle pasou a Miku? Entendo que foi unha lesión no calentamento. Se é algo serio ou algo que o poida impedir estar nos próximos partidos. E tamén que como foi esa decisión de utilizar a Raico en punta, ¿no? Porque son dous dianteiros bastante diferentes, non? Raico como que casi ni siquiera esa referencia de 9, creo que lleveu, non sei se estás de acordo comigo, creo que lleveu bastante ben o equipo por el que dou moitísima mobilidade e deixou un pouco sen referencia aos centrales, non? Como que causou moitísimo de confusión aí nesa línea de tres. Sí, a verdade é que sí, non? Tiñamos dúas opcións, recorrer a un dianteiro pois máis referencia como en Miku ou por outro bando recorrer a Claudio, non? Pero finalmente, pois, entendendo non que o Guijuelo iría optar por tres centrais, un xogador, non? Retirarlle esa referencia ao terceiro central e que, a su vez, poidese axudar nas formas de progresión, consideraba pois que poderíamos acadar ventaxas. En canto de Miku, pois haberá que esperar ata mañán, pero en principio non reviste gravedade. En principio, pero haberá que esperar ata mañán. Adrián Cantal, Cadena SER. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas. Hola, bueno, buenas. insisto en la felicitación de este resultado. ¿Qué supone para la autoestima también del grupo y para la tuya propia y para lo que se pueda conseguir al final de temporada? Bueno, esta victoria era tremendamente necesaria. Se tiene que disfrutar, es así. En otro momento, pues esto formaría parte de la obligación que tenemos, pero fruto de la dinámica pues en la que se estaba instaurado, romperla en base a una victoria era lo más importante. Y las formas, ¿no? A través de las cuales llega la victoria, dentro de que tuvimos opciones para cerrarlo, podíamos hablar de no permitir que el rival pues llegase a esos últimos minutos con opciones de creerse capacitado para empatar, pero forma parte, repito, del momento actual. Considero que un resultado, en este caso una victoria, te tiene que conducir y tiene que producir a su vez todavía mayores mejoras en el juego para que a nivel de resultado volvamos a hablar de confirmar victorias y a su vez de otra manera. Pero hoy, repito, iba de eso. Manolo García Solano, Agencia Deportiva Galega.
Hola Rubén, buenas tardes. Enhorabuena por la buenas victoria. tardes, gracias. Has cambiado muchos jugadores con respecto al partido del fin de semana pasado. ¿Tenías claro desde que acabó el partido Mobao que había que hacer una revolución o fue algo que fuiste meditando durante la semana? Y por otro lado, si ese cambio en la portería entiendo que va a ser, o lo tienes pensado para el resto de la temporada, por los próximos partidos, o es algo puntual. No, a ver, por partes. Analizas el rendimiento que el equipo ofrece en Coruxo. Intento extraerme del resultado final, porque siempre que hablamos o tratamos un análisis de partido estamos muy condicionados por el resultado, y en ese aspecto no es sencillo, pero como entrenador tengo que intentar aislarlo. Y no es sencillo. A su vez, hablamos de rendimientos y hablamos de lo que a priori nos podemos encontrar de cara al siguiente partido. Hoy, por la referencia que teníamos del anterior, ¿no? Contra el Pontevedra, intuíamos pues que Guijuelo iba a repetir, ¿no? lo que ya hizo allí en Pasarón, y desde ese momento, toda la semana, desde el primer día, orientada a superarlos, orientada a hacerles daño, orientada a defender y a presionar bien, orientada a que no hubiese contraataques, y en base al desarrollo de la misma, pues vas viendo y percibiendo quién puede acercarse más a ese plan de juego que pretendemos establecer, ¿no? Y en cuanto a las revoluciones, a mí ya te digo que revoluciones no me gusta hablarlas, porque no me gusta considerar, ¿no?, esto como una revolución. Sí decisiones por precisamente valorar qué podría ocurrir en este partido, y en base a ello, pues el entrenador actúa en consonancia. Y en cuanto a Lucho, la presencia de Lucho, yo particularmente, a ver, tengo una visión, ¿no?, especial también en ese sentido, en donde, bajo mi punto de vista, un portero no es un portero y el resto del equipo. Es decir, el portero forma parte del equipo, y al igual que se pueden efectuar pues una serie de cambios en otras demarcaciones, el portero es cierto que siempre lo tildamos pues como un puesto especial, peculiar. Yo considero que es uno más, ¿no? Y en mi forma, o bajo mi forma de pensar, el portero pues tiene que hacer muchas más cosas también que simplemente parar, ¿no?, que es lo más importante. Y para este partido pues entendíamos que Lucho nos podía dar muchas cosas, como así creo que ocurrió, y esto, ya te digo, para nada descarta que el partido de Coruxo haya sido el último de Carlos Abad, ¿no? Hablaremos de rendimientos, hablaremos de necesidades, y si evidentemente Lucho está con la predisposición que tiene, porque es un auténtico guerrero y ofrece cosas al equipo, y el equipo yo siento que va a salir beneficiado, pues continuará él, es así de claro. Sí, quería te preguntar también, antes falábamos de esa disposición táctica, de esa posición de Villares, quiero decir, de Raico. Tanto partidos de Raico como de Villares son realmente destacados, ¿no? Hablas de Raico, creo que fales tamén do partido de Villares, o que lle pides, e evidentemente reseñar que fixe un partido pues bastante notable. Sí, a verdade é que os dous estiveron francamente ben. De Raico pois falamos, en canto ao tema de Villares, é un xogador que incide, ten moita capacidade de incidir e moita presencia, pois moitísimo metro cuadrado e en moitas líneas do rival. Polo tanto, é un rapaz que nos axuda a iniciar o xogo, o desenrolo do mesmo, e xa o vimos, pois moitísima presencia tamén na área, non? Moitísima capacidade para chegar. Esa enerxía, esa vitalidade, creo que o xogo do equipo faille un ben bastante importante, e afortunadamente o rapaz presentou credenciales dende o primeiro momento, e di que aquí estou eu con gañas de axudar o equipo. Iso é máis importante, pero tamén non podemos esquecer o partido, pois que outro tipo de xogador fixo, non? Como Neco, sin ir máis lonxe, Neco Bóveda, baixo o meu punto de vista, estivo francamente ben, o igual que Héctor, Celso Borges, é dicir, hoxe pois fomos equipo de verdade, boa organización. Xa che digo, con esas sensacións deses últimos 10, 12 minutos, pero a verdade é que para felicitalos a todos. Finaliza. Sí.
Ay, no, queda una pregunta todavía. Rafa, son unha cousiña máis. Preguntarlle un pouco Vamos pola a escuchar. clasificación, como ve a clasificación. Una pregunta más donde le preguntan por la clasificación, que queda luego de esta victoria del Depor. Prácticamente casi hai que facer pleno, non? Por como están os de arriba, fallou Zamora porque gañou o Celta B, pero evidentemente a clasificación apunta a unha puntuación alta. Nada, reposar o de hoxe, mañán comezo dunha nova semana e a polo Racing de Ferrol. Ata aí podemos falar porque é o máis importante, Javi. Gracias. Bueno, impepinable, Fran, porque es lo que debe hacer el Depor. ¿No? El vértigo nos entra enseguida, pero es partido a partido, es el leitmotiv un poco del Cholo Simeone aplicado a Rubén de la Barrera. Y además yo creo que cada semana pues vamos a ver las cosas de una manera, porque insisto, el Depor tiene que ganar sus partidos, pero también otros resultados le pueden ayudar o no. Entonces, en función de lo que suceda, verás las cosas de un color o de otro, ¿no? Y por eso estamos también muy pendientes, por ejemplo, de este Compostela Racing. Precisamente ahora acaba de marcar el Racing de Ferrol. Onda. 0-1, gol del equipo ferrolano. Bueno, pues esto provocaría pues un atasco espectacular, porque se quedaría el Racing a un punto del Depor, con un partido menos el Racing, pero evitaríamos así que el Compostela se pusiese por delante del Deportivo. Es el minuto 27, queda mucho por delante. Está Eneco Bóveda, en la sala de prensa. Pues venga, vamos ya con Eneco y así ya cerramos la persiana. Venga. Pues vamos a escucharlo. A ver si podemos oír a Eneco Bóveda. Intento por volver a titularidade e tamén por este triunfo, ¿no? Es decir, era necesario como comer, casi. Sí, muy contento porque si algo hemos aprendido durante esta temporada es a valorar las victorias y los marcadores, y que evidentemente no vamos a ser los únicos tontos que no disfrutan y celebran las victorias. Y por otro lado se suma evidentemente mi situación individual, personal, y también estoy muy contento por haber contribuido, por haberme sentido competitivo, aportando, y bueno, pues todos tenemos ese orgullo que bueno, pues nos hace a veces sufrir y muchas veces pues tirar para adelante. ¿Más preguntas? Sí, Jesús Sobrino, ¿dónde marca? Hola, Eneco, muy buenas. ¿Qué ha pasado en los últimos minutos? Que teníais un miedo tremendo, ¿no? Imagino, al final no conseguir los puntos cuando realmente habíais tenido ocasiones de sobra para haber ganado. Por más goles, quiero decir. Sí, miedo, bueno, cuesta usar esa palabra porque no estamos educados, ¿no? Para evitar esa palabra, pero sí, yo he sentido miedo. El equipo pienso que ha dado un paso atrás, que ha antepuesto pues continuamente decisiones conservadoras y arriesgando lo mínimo posible, que a veces se convierten en malas decisiones, pero se entiende dentro del contexto en el que ahora mismo vivimos y bueno, el resultado, digamos que entre comillas nos da un poco, nos refuerza en nuestras actitudes. Habitores, Nueva Lega. Supoño que, bueno, falando un pouco do que foi o partido de análise do encontro, moitas ocasións, como falabas agora con Jesús, desperdiciadas, cómodo nesta disposición da táctica na que se planteou o equipo hoxe neste partido ante o Guijuelo? ¿Y estoy yo cómodo? Sí, cómodo. Será o equipo tío, será o equipo sin notache que estaba descómodo no terreno de xogo. Por fases. Creo que la primera parte ha ido más o menos sobre lo previsto. Su situación táctica era la prevista. Nosotros ante eso teníamos ciertos mecanismos trabajados. Parece una tontería, pero bueno, el campo estaba como sequito, como que costaba que los pases fueran fuertes y eso trababa un poco el juego, pero aún y todo pues creo que se han visto salidas limpias y sobre todo pues un poco sobre lo trabajado con las parejas en las bandas, pues bueno, metiéndome yo a veces de central, a veces en el medio, bueno, cosas que
que se venían trabajando y bueno, creo que no se han hecho mal. Después la segunda parte, entre que ellos cambian el dibujo ante lo que no lo teníamos tan trabajado y bueno, lógicamente pues un poco, y bueno, sobre todo, vamos, condicionado por el resultado, por sus urgencias, nuestras urgencias, pues bueno, se ha visto un equipo que, digamos, iba más al ataque a tumba abierta y otro equipo, pues, que ha achicado aguas, ¿no? En este caso, hemos sido nosotros, aún y todo, no me cambio por ellos, porque ya hemos sido otras veces nosotros, ese equipo que parece, pero en realidad vas por debajo y todo condiciona un poco el resultado. Hola, ¿qué tal, Eneco? Muy buenas. Bueno, felicidades por el triunfo. Te quería preguntar qué supone, qué es para el grupo volver a ganar, volver a marcar, si es momento de disfrutar, si no hay tiempo para ello y si supongo que la confianza y el convencimiento de que esto pueda ser la primera piedra para algo mejor. Sí, claro, al final, no, yo lo digo siempre, pero es que el tiempo al final, o sea, a nosotros no nos tiene que dar vergüenza disfrutarlo y celebrarlo, es que se trata, evidentemente, se trata de un proceso, se trata de crecer, pero se trata de ganar y hemos ganado y si alguien tiene que evaluar el partido, pues yo creo que se evalúa generalmente por ocasiones, también lo hemos ganado. Que se puede mejorar, sí. Que el Depor siempre lo puede hacer mejor también, pero claro que estamos contentos. Ahora, este partido solo nos da 3 puntos, no nos da 15 del tirón. Es decir, bueno, pues se disfruta, mañana se vuelve a entrenar y poco a poco pues uno se mentaliza para el siguiente partido. Pero sí que me parece importante aprender a ganar o volver a aprender a ganar, porque cuando no ganas mucho tiempo hasta te cuesta imaginarte un escenario en el que tú ganas. Entonces, bueno, pues creo que el equipo puede mejorar a partir de esta victoria, pero solo se verá la semana que viene. Y cerramos con Jesús Brino, de Marca. Eneco, en estos últimos días ha sido muy comentada tu entrevista en La Voz de Galicia sobre que hay que aceptar el fracaso, que hay que asumirlo, que a veces pasa esto en el deporte. No sé si esperabas que tuviese tanta repercusión porque se ha hablado muchísimo de todo lo que has dicho. No, evidentemente no. Fue no fue una entrevista que la tuviera yo preparada ni la pidiera yo. Bueno, les he hecho un buen favor a los del periódico, ¿no? No, bueno, a ver, sinceramente ha sido... ni te imaginas la de gente que me ha escrito. Muchísima gente a la que yo quiero me ha escrito, me ha hecho saber que se han sentido identificados, que han disfrutado leyendo eso. Y bueno, más allá de eso, pues mañana saldrá otra noticia, rulará por los WhatsApps y ya está. Pero bueno, ha sido curioso, sí. Vale. Muy bien. Muchas gracias, Nico. Gracias. Bueno, pues ojalá que sea esta la primera de muchas, ¿eh? Y está claro que ese vestuario lo estaba pasando fatal y que hacía falta una victoria para sacarse pues ese nubarrón de encima, de no ser capaces de marcar, de no ser capaces de ganar y de ser los favoritísimos para el ascenso y que al final, bueno, puedes acabar pues perpetrando otra temporada para olvidar. Así que bueno, pues ha llegado una victoria y Adrián, me quedo también con ese detalle, ¿no? Que deja entrever Bóveda de... Igual este equipo no está para excesivos análisis, ¿no? De quedarse con la victoria, con que se han hecho cosas bien y venga, porque lo veo tan delicadito que a lo mejor intentar buscarle algún lunar al partido de hoy también lo puede acusar este enfermo que está tan, insisto, tan delicado, ¿eh? Sí, es que qué buenas reflexiones, ¿eh? Qué buenas reflexiones hace Eneco Bóveda y cada frase que da motivos para reflexionar, ¿no? Y para pensar en qué ha comentado, lo de disfrutar una victoria, ¿cómo no la vamos a disfrutar? Es el que también defendía
que cómo no íbamos a haber disfrutado y celebrado la salvación el año pasado. ¿Quién os la hubiese dado, ¿no? A día de hoy. Y de esa entrevista, que ha sido una entrevista maravillosa, la que hacían en La Voz de Galicia Xurxo, pues joder, hasta cómo se ha emocionado, ¿no? Porque es que ha dicho y ha hablado de asuntos con mucha franqueza, de proyectos, de construir. Ha estado fantástico Neco Bóveda y bueno, hoy era un reflejo también de la sonrisa que tenía de volver otra vez al terreno de juego. Así que nada, todo fantástico. Bueno, todo fantástico. Así que a partir de mañana a pensar ya en el partido del próximo fin de semana. A mí me parece que va a ser, Adri, un partido que marque y mucho lo que suceda a partir de ahora, que no va a ser un partido de 3 simples puntos. Es un encuentro donde puedes, bueno, meterle una distancia. A ver, hay que esperar cómo acabe el Compostela Racing, ¿no? Pero desde luego, bueno, si sales de allí de Amalata, pues en buenas condiciones, juntar 2 partidos seguidos de buenas sensaciones, 2 victorias consecutivas, pues sí que puedes empezar a mirar un poquito hacia arriba, ¿no? Y sin embargo, si sales trasquilado de allí, pues va a estar claro. El objetivo de la temporada será quedarte donde estás porque hay opciones reales de que pueda ser peor. Por lo tanto, hay que quedarse aquí como mal menor, como sea. Sí, bueno, pues estamos a punto de saberlo. Este mes de febrero es clave con ese partido, con el siguiente. Hay quien hace cuentas, es decir, ¿cuál de los de arriba es el rival del Depor? Siempre miramos para arriba, ganamos uno y ya se nos hincha el pecho. Sí, pues sí. hay quien dice, oye, es que el Celta B ya viene con la flecha para arriba, el Unionistas más o menos tiene colchón, igual hay que ir a por el Zamora, que va a venir a Riazor también última jornada. Puede pasar de todo y todo sigue dependiendo de lo que pueda hacer el Depor a pesar de todos los fallos. Así que ahí estará la Radio Fran para contarlo el próximo fin de semana en Carrusel Deportivo Coruña en Amalata. Creo que sigue ganando, ¿no? El Racing de Ferrol en Alcompos. Sí, 0-1, un partido, bueno, sin grandes ocasiones, pero la que tuvo el Racing la enchufó. Así que 0-1, minuto 37 de la primera mitad, pero bueno, hay mucha tela que cortar aún en San Lázaro. A ver, ¿no? Vamos a intentar apuntarnos al empate, Adri. Pues un sí. empatito y que sigan ahí todos. Al empate y como decíamos antes, si tiene que ganar uno, pues que gane el Racing. Que sea el Racing. Que sea el Racing porque va por detrás, pero lo mejor el empate, claro. Bueno, Teba Chacón, que nos queda un recado por hacer. Un recado interesante que nos va a ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito de Abanca en estaciones de servicio Galp adheridas, te devuelven hasta un 5%, hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con Abanca. Bueno, ya había bastante tiempo que no escuchábamos esta cancioncita, que es la que ponemos al final cuando ganamos. Tenemos una cuando ganamos, otra cuando empatamos y otra cuando perdemos. Teba, la de ganar estaba ahí que tenía hasta arañas por encima. ¿De cuánto era? ¿Noviembre? Adri, recuérdalo tú, que es que yo ya no. Fue en noviembre cuando el Depor le ganó al Racing de Ferrol, precisamente. Precisamente. Mi madre, noviembre. Anda que non choveu desde aquela, nunca mejor dicho. Vamos a cántaros. 7 partidos después se ha vuelto a ganar el Depor. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pues a ver si enganchamos ahora una rachita y venga, vamos a seguir remando y confiando en que las cosas salgan bien. Adrián Candal nos lo contó desde el estadio de Riazor, así que nada, Adri, vete porque nada os cierran ahí la puerta. No me quiero ir de aquí, de este templo que vivió una victoria del Depor. No me quiero marchar, qué barbaridad. Bueno, habrá que irse, Venga. Marcho que tengo que marchar. Venga. Un abrazo a todos. A preparar la siguiente. Un abrazo a Adri. Chao. Gracias, José Luis Lemos, nuestro mister, fue el quien lo analizó. En la técnica ha estado, como siempre, perfecto nuestro Javi Rodríguez y dando voz a anunciantes y a oyentes Teba Chacón, que supongo que hoy ha sido ya un gustito, Teba, Hombre, leer sí. mensajes, joder, que ya iban en otra línea, ¿no? Que ha sufrido mucho esa gente, Merecida victoria. Recordad, mañana a las 6:05, dedicatoria a los oyentes de Carrusel en los Estamos 40 convocados. gracias a esta victoria. Sí, estamos todos convocados en los 40. Los que estáis ahí también en el YouTube, venga, en los 40 mañana. Teba Chacón, lujazo, gracias amiga. Gracias, amigo. Y nada, que nos vamos, 8 menos 20, mi madre. Echamos aquí la tarde, si es que estamos a gustito con vosotros y cuando ganamos más aún. Mañana a las 3:20 lo vamos a analizar en Coruña Deportiva, ya sabéis, y la próxima semana pues más Carrusel Deportivo Coruña, de Amalata, con el Racing de Ferrol Deportivo. Nada más, muchas gracias por escoger un día más la sintonía de Carrusel Deportivo Coruña, la sintonía de la cadena SER. Buenas noches. Radio.